Bueno, por esto parece que ya ha empezado bien, está tirando. Buenas a todos los que estéis por allí, bienvenidos una noche más aquí a Forjadores de Juegos. Y tenemos hoy la sección que llevamos con el señor César aquí presente, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Y hoy tenemos, pues, lo dicho, la sección de Cacharrando con César. Eh, Esta sección hoy no trata de peanas, no trata de eso, sino vamos a tratar un tema que también había pedido a la gente, que es el material con la que se hacen las cosas. Por eso tenemos aquí al señor César con todo ese despliegue enorme de cosas encima de la mesa. Sí, Lo de siempre, si tenéis preguntas, mayúsculas y dibujitos para que yo lo pueda ver, y si le deis a compartir será agradecido. Y si cogéis y seguís, que ya estamos a punto de llegar a la barrera que nos pone Twitch, porque la de YouTube ya la hemos pasado y podemos hacer más cositas, pero para poderlas hacer en Twitch tenemos que llegar a esa barrera. Si cogéis y seguís el canal, será mucho de agradecer. Y con esto, señor César, todo tuyo. pues nada, perfecto. Muy buenas noches, como hemos dicho. Y nada, vamos aquí a empezar a explicar un poquitín el tema de herramientas, ¿no? Que es algo que hay gente que nos ha preguntado a veces, el tipo, por ejemplo, de hojas de cúter, limas y tal, que qué diferentes usos tiene, porque normalmente mucha gente lo que hace es que tiene una serie de recursos, utiliza siempre esos recursos y no se da cuenta que puede haber alguno más para las herramientas de tipos de utilización y cosas que nos pueden hacer llegar un poquito más lejos o que nos pueden facilitar mucho más la labor. Entonces, veis aquí un despliegue importante de cosas de uso de caja, que evidentemente no todo es obligatorio ni necesario tenerlo en la caja, pero que si hay cosas que las tienes, pues te viene mejor, ¿no? Ahora mismo, pues tú ves esto, parece que es la mesa que vamos a operar aquí a corazón abierto a King Kong, pero bueno, que luego cada cosa ya veréis que tiene sus historias y sus pequeños matices con respecto a otros y puede ser que te venga bien el tenerlo para realizar alguna operación que quieras hacer, cortados, lijados, limados o simplemente sujeción, ¿no? Si queréis, pues vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de los cúter y los bisturí. Vale, te Sabéis voy a que, pasar bueno, ya entonces al apartado de trabajo, sí, que me ve yo efectivamente. ahí al rincón chiquitito. Muy bien, estupendo. Pues nada, yo ahora en lo que tenga dudas os quiera ampliar, luego os dibujaré, si no, en una libretita aquí partes o formas y tal, y con esto lo que podáis visualizar mejor. Entonces, aquí tenemos dispuestos un montón de cúter y tenemos dispuesto un escriber y tenemos dispuesto aquí un bisturí con hojas de bisturí. Entonces, ¿qué diferencias o qué es cada cosa, por así decirlo? Bueno, pues si tenemos un mango de cúter, los mangos de cúter suelen estar formados por Uy, una cabeza ¿tienes en más la que larga la línea hoy? no, teóricamente no está enchufado con cable y todo. Lo que pasa es que lo que sí había aquí era una tormenta que lo flipas. Ah, se está notando. Sí, sí, me imagino que sí. Pues había un aguacero y una tormenta que te cagas de grande. Pues casi mejor En- no haber puesto las peanas hoy entonces. sí, sí, no, desde luego, sí, porque esto yo creo que se va a ver mejor y va a tener menos problemas. Pues resulta que lo tenemos, esto normalmente suele venir en tres piezas, no más de tres piezas, y entonces esto es la parte que sujeta la hoja que tenemos o la broca que tenemos. Esto que lo que hace es, cuando va roscando, es apretar esto para darle fuerza y sujetar bien lo que es la hoja y el mango en sí, sobre el cual se rosca. Entonces aquí podemos roscar cualquier tipo de herramienta de las que quepa, porque hay, digamos que si os dais cuenta, hay como dos tamaños. Tenemos el tamaño pequeño y tenemos un tamaño más grande. Entonces, este valdría para el tamaño pequeño y este, por ejemplo, valdría para el tamaño grande. Así anecdóticamente os puedo decir que esta pieza en particular, ahí donde la veis, pues me la compré de pequeño. O sea, es decir, esto puede tener 45 años perfectamente de uso y está, si os dais cuenta, cuidando un poco las cosas, realmente duran casi para siempre. Esto está igual y esto está exactamente igual y sería para las que son grandecitas. Entonces, una vez que vemos las dos diferencias que tenemos aquí de tamaño para sujetar las hojas de, Una de, de, cosa, de cúter, ¿tienes un dime, folio blanco? ¿de qué? ¿Tienes un folio Sí, blanco? bueno, sí, bueno, la hoja esta es lo que, por ejemplo, Ponlas encima porque a lo mejor así se va a ver un poquito mejor. vale, vale, correcto, lo que son las hojas, ¿verdad? Sí, Sí, porque sí, si no correcto. con el pixelado se pierde un poquito el detalle. Entonces así con Vale, luz a lo mejor se ve un poquito mejor. vale, perfecto. Bueno, pues una vez que hemos visto lo que son los dos tamaños que tenemos aquí
para sujetar lo que son las hojas, vamos a pasar ya en sí a lo que son las hojas que tenemos. Hay muchas formas y cada una tiene lo suyo. Digamos que lo que son estas hojas replican un poco lo que sería la forma inicial con lo que empezó esto, que fueron en sí los bisturí, las hojas de bisturí y los bisturí quirúrgicos que se usaban, y entonces esto saltó y se empezaron a usar estas herramientas. La mayoría de las hojas de bisturí se suelen poder utilizar aquí. La mayoría se suelen poder utilizar aquí también, ¿eh? O sea, que decir, pero a la inversa no. O sea, es decir, una hoja, este tipo de hojas que tengo aquí, que por ejemplo esta, si os dais cuenta, el boquete no vale para lo que es el bisturí, que los bisturí llevan aquí una hojita alargada, de forma son diferentes. La hoja del bisturí tiene esta forma y tiene esto es para engancharlo en la parte del bisturí, en la que engancha la hoja en la parte delantera. Entonces no vale, una cosa no vale para la otra. O sea, es decir, no vale el bisturí, las hojas de bisturí valen para los mangos de los cúter, pero a la inversa no. Entonces, tenemos, por ejemplo, que hay hojas que replican lo que son las formas similares de las hojas de bisturí. Hay una hoja de bisturí también que tiene, esperar que pueda cogerlo, que tengo las uñas cortitas y no. De casi todas estas hojas hay también en los bisturís, hay de estas formas también. Entonces vamos a pasar a explicar un poquito inicialmente, por ejemplo, para qué se puede utilizar cada una de ellas. Esta hoja, que es la más común, esta normalmente se utiliza o normalmente casi todo el mundo suele utilizarlo para cortar. Entonces, este tipo de corte, cuando nosotros vamos a hacer un corte apoyando y arrastrando, pues no está mal, porque tiene aquí una punta que ayuda a hacer un corte poco a poco, sobre todo si utilizamos y nos apoyamos en... Os voy a enseñar un segundo, voy a sacar una regla. Cuando utilizamos vamos a ponerla aquí en esta hoja. Os decía un folio a lo mejor que lo podías poner abajo y era más cómodo. Sí, posiblemente sí. Sí, a ver, espérate. Es que a mano aquí no lo tengo. Es que aquí a mano, no sé. No. Que como la hoja es gris. Ya, se ve demasiado. Gris. Ya. Espérate que voy a coger una. Aunque sea cuadrícula, voy a coger una hojita. Y la pongo debajo y se va a ver mejor. Ahí no. A ver. Sí, con esto lo veis mejor, yo creo, ¿verdad? Sí. Aparto de aquí. A ver. Con eso lo veis yo creo mejor, ¿verdad? Vamos a poner aquí la hojita. Vale. Entonces tú, por ejemplo, cuando vas a cortar y pones una hoja así, para realizar un corte, pues esta hoja va estupenda. Realizas un corte y realizas un corte en varias pasadas. Siempre cuando vayáis a hacer un corte, hacerlo en varias pasadas. No lo hagáis, intentéis hacer solo de una, porque cuando intentas cortar plástico solo de una pasada, pues te puede pasar que se te puede romper la hoja, que puedes dañarlo, que puedes torcerte. Entonces siempre es mejor el hacerlo en varios trazos y al final cortar. Entonces, este tipo de hoja es para realizar cortes. Para cortar, por ejemplo, un trocito chiquitito, algo puntualmente pequeño, un listoncito de plástico o algo así, yo recomendaría más, por ejemplo, el uso de hojas rectas. Espérate que no veo dónde las dejo. Las tenía por aquí y no las veo. O, bueno, si no son exactamente, o sea, decir, tenemos... Te fastidia el display, lo siento. No, tranquilo, no pasa nada. Si voy buscando aquí esto ahora y ya está. Entonces, este tipo de hojas, por ejemplo, para hacer cortes de lo que son, por ejemplo, un listoncito o algo que queremos cortar por presión, viene mejor. ¿Por qué? Porque estas anteriores, la hoja esta, por ejemplo, es demasiado fina por la parte de adelante, que pasa lo mismo que las hojas de bisturí. Y entonces el problema que hay es que podemos conseguir el que haciendo demasiada presión, como el bisturí y todo, estas son hojas más finas, que se nos parta y que incluso podemos hacernos daño. Entonces, esta hoja y unas que hay que son igual, pero para la otra punta, que es esta, es el mismo, por así decirlo, es lo mismo, pero para uno o para otro. Lo que pasa es que este tiene que ser unos que hay, que son, porque esto es igual, hay varios tipos, hay unos que admiten que cogen, digamos, más profundidad, otros que cogen menos profundidad, en fin, hay muchos tipos de herramientas de estos, de mangos de... Entonces en estos, este tampoco es. Bueno, hay aquí unos que entran un poquito más. Y lo encontraré cuando, pues ahora después lo encontraré.
Este me parece que es uno de ellos, de los que entraba un poquito más. Sí, este entraba un poquito más. Entonces tenemos este de aquí, por ejemplo, entra un poquito más hacia adentro, pero no lo suficiente, bueno, pues lo podemos hacer en este grande. En el grandote te va a entrar más o no tampoco. Bueno, pues hay unos de estos que son un poquito más profundos, que no tengo aquí, que creía que tenía, pero no lo tengo, y que se utiliza igual. Puedes utilizarlo lo mismo. El caso es el bisel. Lo que es el bisel de aquí es lo que ayuda a que se corte con más precisión, pero sin jugarnos el, digamos, por así decirlo, el físico, el cortarlo, el listoncito de madera, el listoncito de plástico y todo esto. Ahora, por ejemplo, las hojas rectas igual. Este tipo de hojas rectas yo los utilizo para dos cosas, tanto para el corte de lo que serían también, metiendo un poquito más, de listoncitos y cosas así, como para en zonas planas, el quitar rebabas de zonas planas, pasando por fricción así, con cuidadito, el ir quitando rebabitas que nos queden en zonas amplias y planas. Entonces esta hojita que es cuadrada va estupendamente también. ¿Qué Fíjate que más esa yo no tipo? sabía para qué se usaba. ¿El qué? Esa yo no tenía ni idea para qué se usaba. Nunca la he usado porque no sabía para qué usarla. Pues sí, pues esta, por ejemplo, sí, esta viene muy bien para esto, para cortar un listón plano también y para cortar un listón así recto. Yo también, Sí, como para son esos así tan... cortes sí, pero... Sí, para, luego igual, para, por ejemplo, cuando estás en una cuadrícula y tienes que cortar algo, yo como es planota y se ve muy bien, muy plana desde el principio, para hacer cortes a 90 grados yo también lo uso porque te permite ver muy bien dónde vas a realizar el corte de lo que vas a realizarlo. Entonces te permite alinearlo con dos líneas, alinear la otra parte en recta del listón y hacer así, ¡plac! Y entonces cortas a 90 grados también la pieza y te queda perfectamente cuadrada. Es una de las virtudes, por ejemplo, de la hojita esta cuadrada. El otro día, que fue lo que le llamó así la atención a Raquel, fue el hecho del uso que le dimos con las peanas a esta hoja en particular. Esta sobre todo la que a Raquel le llamó mucho la atención. Y entonces, La de media luna, ¿no? efectivamente, ¿qué pasa? Que esto tiene varios usos también, como puede ser, por ejemplo, desde cortar realizando este movimiento, no sé si así lo veis bien, Sí, sí, sí. en plan así un poco japonero, ¿sabes? Es un poco jamonero. Y luego esto viene muy bien igual para lo mismo, para cuando quieres quitar rebabas en una zona muy precisa y que se accede muy mal con cualquier cuchilla plana, tienes esta parte de aquí, esta parte de la curva, es muy buena, esta que señalo aquí, precisamente para andar quitando rebabas y sobras de material en ese tipo de zonas. E incluso además para crear zonas hendidas, chiquititas, circulares, tú le vas andando con cuidadito y lo vas utilizando como un cepillo y le vas quitando esas rebabas con esta zona, entonces tiene una zona de contacto muy chiquitita y muy precisa. Entonces es una hoja que funciona estupendamente para ese tipo de cortes. Luego, por ejemplo, tenemos el mismo tipo de hoja, pero bueno, esto parece que hemos estado aquí en Atapuerca acabando, aquí parece una punta de flecha, y es igual, pero lo único que es doble, que tienes por las dos caras, tienes para poder tallar por las dos caras y lo mismo realizar cortes de la misma forma. Y luego tiene una punta muy precisa también para poder ir adentrándote, el ir, por ejemplo, limpiando rebabas y limpiando zonas que tengas, por ejemplo, hendidas en pliegues de las figuras donde tienen pliegues en la ropa muy profundos, pues para limpiar esa zona de nube que se te queda también estupendamente para ir pasando y dejándola niquelada. Luego, por ejemplo, tenemos, sí, bueno, esta es la hoja recta, pero igual, pero más ancha, que lo mismo te permite hacer cortes muy precisos a 90 grados y también te permite el bastar zonas muy amplias y todo esto. Luego tenemos esta hojita, que también es así bastante curiosilla. Mira, se ha ido la tormenta ya casi. Sí, ya hay poquito Sí, sí, ahora movimiento. se ve mejor. Sí, en Pero es este te mejor digo, con el blanco debajo porque así no se confunde con la sí, mesa de corte. con el gris, claro, sí es que ese es el problema, que también está ahí esto. Esta hoja también viene muy bien para realizar cortes. ¿Por qué? Porque también es muy ancha y al ser muy ancha es más segura en cuanto, aunque haga punta, no os preocupéis porque digamos que tiene un ángulo muy poco comprometido. Si lo comprometéis con esto, o sea, si la comparáis con esta, fijaros la diferencia que hay. Entonces con esta sí puedes realizar relativamente presión a la hora de cortar porque realmente lo estás realizando sobre todo el ancho de la hoja. Y para cortar también viene bastante bien. Para hacer cortes también viene bastante bien. Y luego
vamos a tener ya, digamos, esta hoja que es lo mismo que las que hemos comentado antes, que son para realizar ese tipo de cortes. O sea, realmente, si os dais cuenta, casi todas estas hojas, cuando vamos a un proveedor asiático y compramos una cajita de estas que Sí, todas venden, esas vienen. sí, que vienen efectivamente en una cajita azul, que te vienen un palito de estos, o un par de palitos de estos, normalmente uno ancho y uno estrecho, y te viene todo el surtido este de hojas, y más o menos un poco para lo que valen. Luego suelen venir también este tipo de hojitas. Este tipo de hojitas está muy bien porque tiene una cosa muy buena y es, las metes aquí y aprietas y sujetas, y es que, si os dais cuenta, el ángulo lo tiene, os lo voy a poner así en la hoja, os lo voy a dibujar en grande, el corte del filo lo tiene en un lateral. ¿Qué nos permite eso? Que al ser en un lateral podemos controlar muy bien en la parte en la que queremos realizar el corte. O sea, es decir, el corte nosotros lo realizaríamos aquí y siempre nos quedaría en ángulo recto el corte. Porque el problema muchas veces de estas hojas es que nos quedan los cortes inclinados Pixelados. y se van hacia un lado. Entonces, con este tipo de hojas, apretando bien y con cuidadito despacito, conseguimos que lo que es el corte nos quede perfectamente recto. Y esta es otra de las hojitas estas que vienen normalmente en estos tipos de sets. Y luego tenemos aquí esto que parece, para los que no conozcan las navajas, esto que parece una navaja capadora. Sí, Pues la despellejadora. efectivamente sí. Bueno, pues esto, aparte de poder realizar cortes sujetando una pieza y moviéndola, que es una de las formas en las que podemos hacerlo, este realmente para el modelismo, para lo que nos vale bien, esto es de Scriber. Los Scriber, como sabéis, son hojitas que utilizamos para realizar dibujitos y en la madera y, por ejemplo, para hacer vetas de madera sobre un trozo de plástico o para realizar una vetita de algo o para quitar un angulito. Para todo esto, esta parte nos viene estupendamente, que es lo mismo que esta herramienta. Si os dais cuenta, esta herramienta, que es de una casa china que se llama Trumpeter, que es buenísima porque está le he pegado yo una caña impresionante y funciona estupendamente. Aparte de para cortar, que a base de pasadas tú puedes cortar con ello, y empiezas a dar pasadas y pasadas y puedes terminar cortando el plástico. Esto, al igual que digamos, el escriber que ya viene hecho, esta hoja que para hacer escriber te vale para hacer cualquier dibujo, cualquier corte en el plástico o simplemente, por ejemplo, hacer un bisel y doblar, o también para hacer dibujos pequeños sobre la superficie que pueden ser, por ejemplo, para hacer como sacar una ventanita, por ejemplo, de una pieza de plástico grande, pues con esto se saca muy bien, un tipo sacarte una ventanita, o ya te digo, simplemente el ir tallando con cuidado para hacer vetas de madera, para ir haciendo cosas así. Esta hoja es estupenda y además imprescindible una vez que la has probado y usado, imprescindible. Pues, muy similar a esto, bueno, aquí luego tenemos, perdona que se me ha olvidado, ya como remate final, aquí una hoja especializada, que esto es una hoja de sierra. Estas las venden ahí, ahora mismo no me acuerdo, no sé si se ve bien, sí se ve bien. Aquí. Esto, la sierra esta se ve estupendamente, los dientecitos ahí y tal. Bueno, pues esto para cortar resina, trocitos de plástico y todo esto va estupendamente, sobre todo para la resina. Esto lo como mejor va es para la resina. Y esto con cuidadito, empezar a usar y cortar, cortan muy bien, ven muy afiladas y son de fotograbado. O sea, esto viene en un fotograbado muy parecido a este. Entonces tú separas tu hojita de fotograbado, la pones en tu aparatito de estos y raca raca para cortar resina, os digo que va estupendamente y mucho mejor que cualquier otra sierra que podéis encontrar y tal. Hay que tener cuidado de no hacer el animal porque si no, entonces sí que te la partes, pero yendo despacio y sin forzarlo puedes hacer Sí, son cuchillas que tienes que tener cuidado porque por presión puede partir. Claro, efectivamente, justo, pero por lo demás, como vienen atemperadas y tal, tienen bastante resistencia. Yo con esta he cortado vamos, toneladas de resina, ¿eh? Os puedo decir que he cortado toneladas de resina y esto sigue cortando como el primer día, o sea que es que ni se estropean ni se deterioran, o sea que van estupendamente. Las hojas de sierra son brutales de buenas. Y más o menos, bueno, lo que son así de lo último que digamos que puede ser que os encontréis en un set de estos son punzones. Es un punzón que es como la otra pieza, pero que acaba en punta. Yo normalmente esto pues lo suelo usar, esto para marcar. Cuando quiero llegar a un sitio, por presión lo utilizo para marcar. Lo utilizo también para hacer rayas y esto en madera. Para hacer vetas en madera también va muy bien. A mí este, por ejemplo, me gusta mucho para hacer las vetas en la madera. Mejor que el otro porque el otro levanta demasiado y en cambio está así, digamos, va aplastando según vas pasando
pues va dejando un surquito que queda bastante creíble en lo que son. Cuando quiero imitar vetas profundas de madera, en piezas de madera. Para hacer agujeritos de bala o para hacer cosas así, pues también va muy bien. O que quieren hacer cositas así y tal. Y luego, pues, para marcarte a lo mejor también, si quieres ir de un sitio a otro, un par de puntitos para en un sitio que a lo mejor no tengas para poder escribir, o que por más que no tengas rotulador o lo que sea, pues yo también utilizo de lapicero para rayar y rayar la superficie y tener una recta hecha y sin ningún Sí, o por si problema. acaso tienes que marcar puntos donde tienes que meter estacas para hacer un malla, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente, y luego también lo utilizo para cuando voy a poner piezas en una base y quiero poner luego un palillo ahí, con, por ejemplo, para poner una verja o algo a la que le he puesto un par de palillos, por donde van a ir, lo meto, hago el agujero y ya luego el palillo entra y te ha preparado, digamos, esto, la base de por donde tiene que entrar. La parte de la punta del palillo, porque además más o menos tiene el mismo diámetro que un palillo, o sea que va para hacerlo, va estupendo. Más o menos esto sería un poquito por encima lo que sería el Fíjate uso de que yo la cúter. que tienes ahí de que parece media luna, que has dicho, esa ya la usaba para cortar cinta sol. Esta de aquí, Sí, la del, la capadora, la navaja capadora esta. sí, Sí, esa sí es un. Sí, no es la misma porque esto es más fino, pero es un sí, poquito más gruesa. La tienes en las tiendas para cortar cinta sol. sí, efectivamente, sí, sí, ese tipo de plásticos y esto va muy bien. Corta estupendamente, oye, eso, menudo peligro, eso tienes que tener un cuidado impresionante. Y luego, bueno, pues encontramos lo mismo, o encontramos esto similar, lo podemos encontrar para los bisturís. Los bisturís, simplemente, bueno, pues el mango, si os gusta para trabajar, a mí me gusta trabajar con los bisturís. Y esto, pues simplemente el mango este lo compré en una tienda de mascotas, que los tenían, de estas que están muy bien provistas de todo, y compré el mango este de bisturí, que además me costó bastante baratito. Y las hojas, pues los repuestos se compran allí, también se pueden comprar allí. Y ahí, pues igual hay varios tipos. ¿Veis? Este tipo de hoja es muy parecido a la capadora, esta, que son realmente, si os dais cuenta, pues casi todo este tipo de hojas son copias de hojas de bisturí. Sí, es Eh, lógico. sí, este, por ejemplo, es el mismo que este, pero en hoja de bisturí. Y este es el típico que sabemos tener todos, el número 11, que es este que he puesto, porque cada número tiene una forma, ¿eh? O sea, el 24 siempre va a tener esta forma, este no me acuerdo cuál es, pero es el mismo también, tiene una denominación que va por números. Entonces, el número que es, pues resulta que el número que es la hoja del bisturí que tiene. Y este el número 11, pues es el más común que se suele usar. Esto es muy fácil de ponerlo en su sitio, simplemente escoger la hoja del bisturí, se mete de delante hacia atrás con cuidadito hasta que encaja en la parte trasera y ya está, ya podemos cortar sin ningún problema. Hay que tener mucho cuidado porque esto, efectivamente, esto es uso quirúrgico y como uso quirúrgico que es, su intención es abrir la carne. Entonces, os puede parecer una obviedad, pero el problema que hay es que cuando se pone por primera vez una hoja de bisturí aquí, pues es fácil el pegarse un pinchotazo y haces un corte o algo si no tienes cuidado. Entonces, esto es una herramienta que viene muy bien, pero que tienes que tener cierto cuidado porque te puedes hacer daño. Si no tienes cuidado, te puedes hacer daño. Yo me he metido cortes profundos, a veces con algún bisturí, o sea que por eso hay que tener cuidado ahí. Con cualquier hoja que solamente puedo dejar de corte y que todo esto va a cortar, pues con todo esto, evidentemente, hay que tener ciertas precauciones y cierto cuidado para intentar minimizar el daño que nos podamos hacer, evidentemente. Y luego en este, por ejemplo, estas que os enseñaba antes, que pueden venir de fotograbado, las sierras y todo esto, estas son sierras de fotograbado, pero que son específicamente, por el tipo de agujero que veis aquí, son específicamente diseñadas para utilizar con mango de bisturí. No las tengo estrenadas porque llevo tantísimo, o sea, las compré hace un montón de tiempo. O sea, esto está recién puesto el precio en euros, o sea, esto es cuando empezó el euro, porque este, ya digo, no sé la torta de años que tiene esto. Me vas Y a es decir, porque, están pesetas todavía y me da un ataque. ¿el qué? Que dice, me están pesetas todavía y me da un ataque. Ah, pues sí, pues le ha faltado poco, ¿eh? Os puedo decir que esto es del principio de cuando, o sea, pensaba yo que iba a estar en pesetas y ya os digo, y esto fue porque pensé un día, a ver si se me va a romper la hoja esta de sierra y eso lleva ahí puesto, pues, y lo que le queda. Porque son muy duraderas las hojas estas de sierra, si tienes un poco de cuidado, duran años. Luego, bueno, como os he enseñado este cacharrito que esto lo tengo yo desde que era pequeño y que me lo compré, bueno, pues de hecho lo típico que antiguamente pues tienes que ahorrar para hacer este tipo de inversiones, ahora hoy por hoy pues te compras las que sean
Pero cuando yo empecé con el hobby, pues realmente esto eran inversiones gordas. Y esto, pues ya digo, puede tener 40, 45 años esta hoja. Esto que me lo regalaron una vez y os lo quería enseñar, que esto no sé si lo conocéis, esto es una bailarina. Esto, las bailarinas lo que se utilizan es para hacer taladros. Vas haciendo así, como una cosa, tampoco vamos a Como un aumentar más. berbiquí. Efectivamente. Entonces, lleva aquí la parte en la que metes la broca, aquí delante metes la broca, por delante aquí sujetas y con esto pues haces el taladrito y ya está. Esta herramienta, aquí que os estoy enseñando, esta herramienta puede tener 80 años o más. Esto fue un regalo Fácil, porque de yo un tengo amigo mío. parecida de mi abuelo. ¿De qué? Que yo tengo alguna parecida de mi abuelo. Claro, sí, sí, sí. Era del padre de un amigo mío, que modelista, que el hombre era joyero y la utilizaba y él no la iba a usar cuando la heredó. Me llegó un día y me dijo, toma, te la doy a ti, pero si la vas a utilizar. Y desde entonces la estoy utilizando y esto está como el primer día, pero como el primer día, ¿eh? O sea, cómo fabricaban antes viendo las herramientas, que esto, vamos, impoluto y lo mismo, y le da un uso bestial y aquí una herramienta que tiene 80 y pico años. Así que como dice la promesa del hombre de utilizarla, ahí estoy utilizándola. Bueno, voy a pasar a las pinzas. Y vamos a empezar a utilizar aquí las pinzas. Las pinzas, que igual que mente, que puede parecer otra obviedad, pues hay muchos tipos de pinzas, no todas son iguales. Normalmente casi todo el mundo hemos empezado utilizando estas Las pinzas de depilar. de depilación, efectivamente, de las cejas aquí, de quitarse aquí los pelitos. Y bueno, este tipo de pinzas pues es muy útil, viene muy bien. Lo único que pues, son un poco cortas, es el único inconveniente que tienen, que a veces que son un poco cortas. Esta longitud, o sea, el hecho de que sean cortas, pues hay veces que para ciertas cosas nos puede venir bien, entonces nunca hay que desdeñar el seguir utilizando estas pinzas que se pueden conseguir por muy poquito precio y que, bueno, pues cuando no junten ya bien de la parte de adelante porque se vayan deteriorando, se vayan estropeando cualquier cosa, pues bueno, pues se cambian, se sustituyen y ya está porque se consiguen a un precio bastante económico y son bastante interesantes. De estas, como curiosidad, puedo decir que las hay hasta con luz, o sea, yo las he visto hasta con luz, o sea, hay cosas increíbles en este tipo de... Esto simplemente para sujetar cualquier piececita de plástico cuando la quieras poner, piezas de fotograbado que normalmente no se suelen usar demasiado en Wargame, pero si hay algo que te viene con una pieza de fotograbado o una pieza así finita y tal, pues para colocarla pues viene estupendamente. Siempre con Las cuidado y piezas precaución. para los vehículos sí vienen con fotograbado muchas veces. Sí, sí, pues toda la que venga de fotograbado, o la pieza que tenga de fotograbado, pues se utiliza para esto y bueno, va bastante bien. Las piecitas estaban muy bien. Ahora hay también, aquí para poder utilizarlas, lo mismo, pero ahora mismo estas que vienen de proveedores asiáticos también, que lo bueno que tienen es que suelen tener un precio irrisorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las pinzas por donde suelen siempre dar los fallos es por la parte delantera. Una vez que se suelen ir, pues entonces es bastante difícil conseguir que vuelvan a hacer otra vez el cierre en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como lo primordial es eso, pues este tipo de pinzas te permiten un agarre bastante, pues, son, digamos, más modernas, están más estudiadas y te permiten hacer un agarre mejor y con más palanca de las piezas y sujetarlas mejor. Como son muy económicas, estas evidentemente cuando se deterioran, lo mejor es no complicarse la vida, tirarlas a un punto limpio y cogerse unas nuevas y a trabajar con ellas. Estas pinzas vienen muy bien, vienen en negro, normalmente suelen venir así, con un material además que suele ser muy agradable de tacto. Y este No es tipo de metal, pinzas, ¿no? Eso. sí, estas en particular sí, pero sí las he visto que hay otras que tienen la punta metálica y la parte de atrás no es metálica. Hay unos que son materiales no ferrosos y luego hay otras que son de plástico directamente. Claro, yo que las Y he visto de plástico porque a la hora de uh, coger para poner imanes y demás. claro, vienen muy bien, sí, sí, sí. Pues esta ya te digo que esta sí, esta va muy bien y es para el mismo uso que esta. O sea, Uy, realmente se para me ha ido coger esto. piezas planas, para coger piezas de ese estilo, ponerlas en su sitio para pegarlas con cuidado, situar piezas, sujetarlas cuando quieres acercarla a otro sitio, para ese tipo de uso en que podemos utilizar ese tipo de pinzas. Y luego las que tenemos, las pinzas en punta, pues aquí tenemos este tipo de pinza en punta cónica. Igual ya estás igual, a esta le meto muchísima caña a estas y a las otras que voy a enseñar ahora. Y esta es cuando tienes que hacer el agarre muy preciso de una pieza muy pequeña. De una pieza muy pequeña o una pieza también muy ligera. Mira, por ejemplo, aquí que tenía un trocito de algo que llevaban las pinzas pegadas y tal, y puedes coger cosas diminutas y ponerlas en su sitio y colocarlas.
Entonces este tipo de pinza es para lo mismo, pero es para un agarre preciso de una pieza diminuta. Lo mismo, en cuanto esto esté deteriorado, la pinza se ha terminado su vida operativa y ya Al está. punto limpio. Y al punto limpio y fuera. Y luego, del mismo tipo, pero con la variedad del cuello torcido, este tipo de pinza viene muy bien cuando tú, porque claro, normalmente con esta lo que sueles hacer es hacia la pieza que vas a pegar, ir sujetándola y llevarlo hasta que la colocas en su lugar. Entonces suele ser normalmente un pegado recto, o tú la llevas normalmente la pieza recta a pegar en su sitio. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que pegar una pieza en un sitio que tiene cierta dificultad o que no puedes ir recto? Pues este tipo de pinza viene muy bien porque con el cuellecito que tiene, por ejemplo, a la hora, esta me la habéis visto usar mucho en las bases para poner los tubs. Tú sujetas el tub y llevas el tub y lo pegas, ¡poc! Y ayudas además un poquitín a sujetarlo con la pinza así. Con la otra pinza, si fuera recta, el problema que hay es que con la pinza recta vas a tender a pinchar en el material que hay abajo y se te va a estar enganchando y va a ser un follón bestial utilizar esta pinza. Entonces es preferible utilizar este tipo de pinza que te permite llevar, por ejemplo, el tub agarrado aquí y hacer pop y ponerlo aquí, sujetarlo, apretar y Claro, lo incluso que intento así es ayudarte. que se pinchen las cosas. Efectivamente, justo, justo. Y entonces esta pinza pues es súper, súper útil. Esta, si la usas para, por ejemplo, poner tubs, para que no sean unas piezas tan, tan, tan precisas, pues aunque se deteriore un poco, pues suele seguir funcionando perfectamente. Y va bastante bien. Y luego tenemos esta pinza, que es un poquito más rara, que no sé si habrá gente que la conozca y habrá gente que no. Estas son pinzas de presión. Esta pinza Esa es la no, contra. efectivamente, justo, eso es el tema, que es al revés. O sea, mientras esta está abierta, normalmente está cerrada. Esta cuando aprieto cierra y esta cuando aprieto abre. ¿Cuál es la virtud que tiene una pinza de presión? Pues una pinza de presión lo bueno que tiene es que si tengo que estar sujetando durante cierto tiempo una pieza y la sujeto con las pinzas, desde para pintarla, porque con el aerógrafo luego viene muy bien el que le puede dar, desde para la utilización con el aerógrafo a tener puesta una pieza sujeta o tenerla la pieza que la vas a llevar sujeta sin esfuerzo porque sea muy pesada, porque sea muy delicada, lo que sea, hasta que la llevas a su sitio y entonces aprietas y con delicadeza lo sueltas y te vas, pues este tipo de pinza es muy, muy útil, muy útil. Y esta sí que conviene tener alguna en la caja de trabajo porque es súper, súper útil. Yo os digo que es muy importante y a la hora de pintar una miniatura, si tú coges cualquier historia con ella, lo pones aquí, pones por ejemplo este barrilito que lo quieras pintar con el aerógrafo y te lo sujetas aquí y no tienes que estar haciendo, además que lo bueno que tiene que como tiene este ángulo, tú lo dejas cuando una vez que has pintado y no te toca el suelo. Y pues lo estás pintando y no tienes ningún problema. Te lo pones ahí, tú lo has pintado, lo dejas ahí y luego cuando has terminado, aprietas, sueltas tu barrilito y tu barrilito está imprimado, pintado o lo que sea y tú no has tenido que estar haciendo esfuerzo ninguno para sujetarlo. Entonces, esta es una pinza que viene bastante, bastante bien tenerla en el sitio de trabajo. Y conforme más o menos respecto a pinzas, pues más o menos es lo que ya hemos visto así por encima. Y podemos pasar, por ejemplo, ahora a la sección de, digamos, de alicates. La gente está Alicate, flipando, así te lo digo, ¿eh? así, Sí, sí, la gente de, está flipando. Dice, por ejemplo, está aquí Pablo, dice, no, bueno, Pablo está flipando diciendo, ¿y todo esto? No sé qué. Y Peto dice, yo no conocía ni las 80% de las cosas que está enseñando. pues sí, mirar que realmente en el fondo luego lo que digo, que no hace falta tenerlo todo, todo, todo en la caja de herramientas, pero hay cosas que sí las tienes y que vienen estupendamente, ¿eh? Y luego está Entonces, otro, aquí Robert, diciendo, yo estoy haciendo la lista de la compra. sí, sí, si alguna duda tenéis sobre alguna cosa que no encontréis o que dudéis y luego después preguntarla y si alguna cosa se os ocurre después, me lo preguntáis o me podéis mandar un correo o preguntármelo por internet, por Facebook o lo que sea, que no hay ningún problema, ¿eh? Que lo que os necesitéis de ver dónde se puede comprar alguna cosa o de dónde se puede conseguir o lo que sea. Si no, Bien, como casi todo el mundo tiene que está por aquí, puede contactar conmigo por cualquier lado, que me efectivamente, lo justo. pregunte y ya te llego yo a la pregunta sin problema. Efectivamente, justo que aquí hacemos equipo, Actimel y lo vemos y sin ningún Esto es problema. como todas las secciones, estas partes que estamos haciendo para estar enseñando cosas. Lo Justo, importante es que sí. la gente coja bien el concepto. Efectivamente, ni más ni menos. Entonces vamos a empezar, en este caso vamos a empezar por el más irrelevante de los alicates que tengo yo hoy aquí, ¿no? O sea, El alicate realmente, de toda la vida. sí, justo. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, estos, hay veces que vienen en el set, de hecho este venía también con un set de
un alicate de corte, que ese de hecho lo perdí. Te venían los 3 alicates y hay veces que podéis encontrarlos. Estos son de proveedor asiático, y los tengo hace un montón de años también. La historia que hay con estos es que el otro, ya le digo que lo extravié porque no lo usaba y al final, no sé, en alguna mudanza se me quedó por ahí perdido. Y venía un set de 3, o sea que si veis un set de estos de 3 en un proveedor asiático y veis que cierran bien las bocas y todo esto, se pueden utilizar con total. Realmente nosotros no lo vamos a utilizar para nada profesional, entonces tampoco nos tiene que preocupar si el aislante de los mangos aguanta 10.000 voltios o nada de esto. Simplemente nosotros para dar No un vamos a uso. meterle corriente. Efectivamente, sí, sí. Entonces no es necesario tampoco el que tenga la homologación CE para una cosa de esta, ¿no? Aunque la va a traer, seguramente la va a traer. Entonces, bueno, pues este es el más común de los alicates, que es el alicate de toda la vida, lo habéis visto en cualquier sitio, podéis ver en talleres de carpintería, de fontanería, en cualquier taller tiene un alicate de este estilo. ¿Qué nos puede aportar al modelismo? Pues realmente este en particular poco. Poco, ¿por qué? Porque el problema que hay es que la misma boca que tiene, que si lo veis como lo veis ahí, que son bocas rayadas, esto a nuestras piezas de plástico las va a dañar. Entonces, yo he utilizado más este alicate para abrir botes de cianocrilato que se me habían quedado pegados y no tenía manera de abrirlos, que es para lo que más los he usado. Y luego, con la parte de corte que tiene aquí en medio, con esta parte de corte que tiene, pues ahí que sí que lo he utilizado para no dañar el de corte oblicuo, para cortar alambres, pero alambres os hablo, no hilo de cobre, sino alambres. Por ejemplo, si yo quería poner un alambre en algún sitio, Sí, para pues hacer pues, una escenografía un poco más realista con esos alambres de verdad. efectivamente, justo, pues he utilizado este porque el alambre acerado a este se lo carga y en cambio este pues va estupendamente. Entonces, para cortar un alambre acerado, utilizas este, lo cortas y sin ningún problema. Y luego sí que es cierto que yo con la parte esta, sí hay veces que he hecho daños controlados a ciertas piezas que yo quería hacer que se vieran rayadas por algo. Y ya está, simplemente. Pues a lo mejor tenía alguna cajita que quería hacer alguna cajita que tuviera como una superficie así como antideslizante o algo, y apretando la pieza de plástico con esto, pues he conseguido que se quedaran esas marcas en la pieza de plástico y ha quedado hasta chulo. Pero bueno, eso es como un uso anecdótico, pero es un uso que se le puede dar. Y realmente, pues ya para poco más os va a valer este alicate. Luego, como alicate no de corte, que de estos hablo ahora después, este alicate, el alicate de puntas planas, este sí que es bastante útil, ¿eh? Este sí que lo he utilizado bastante y, de hecho, no sé si lo podéis apreciar bien o no, que sí, yo creo que sí, que la punta está hasta un poquito redondeada. Sí. Yo esto lo he usado para 2 cosas con esto, y es cuando he tenido que lijar una pieza y darle 90 grados a una pieza, pues he sujetado con esto, por ejemplo, a un alambre o cuando era una pieza metálica, siempre he utilizado esto así y luego he apretado y he utilizado que entre la boca y esta parte hay 90 grados y entonces para dar un ángulo de 90 grados a esa piececita, pues he hecho plap y he apretado hasta que esa pieza se quedaba así. Y entonces se quedaba con su pieza, con su esto de 90 grados. Para el latón y cosas así, por ejemplo. Efectivamente, justo. Para hacer bordecitos a 90 grados, pues esa parte es súper útil. Y luego igual, para cuando yo quería hacer a 90 grados un lijado que me quedara algo a 90 grados, pues igual, he puesto la pieza que asomara por aquí y con una escuadra he puesto esta aquí a 90 grados y entonces a partir de ahí con la lija o con la lima he estado lijando hasta que he dejado al ras de esto la pieza. Entonces sé que entre esto y esto pues me ha formado un ángulo de 90 grados. Lo mismo he hecho aquí, pero bueno, ahora ya no es fiable porque de lijar piezas así, pues esa parte digamos que me la he cargado. Entonces, bueno, está un poquitín así, pero si el alicate es nuevo y está nuevo, pues normalmente con esta parte y esto, pues puedes conseguir sujetar una pieza y darle 90 grados perfectamente con la punta. Pero poco a poco, pues evidentemente, por mucho que las cuides, pues las herramientas se deterioran y ya está. Entonces, para doblar asas, para doblar ese tipo de cosas, pues va estupendamente. Aparte de para sujetar piezas, que también es sujetar a veces piezas, para aerografiarlas, para hacer muchísimas cosas. Pero para los dobleces, por ejemplo, este va estupendamente, pero estupendamente. De hecho, yo creo que lo podéis ver aquí, sobre todo que esta parte de aquí está como mucho más brillante y esto pues ya lo digo, de las lijas aquí, de lijar y de utilizarlo para con la lima o con la lija, el dejar las piezas niqueladitas y súper planas. Aquí el amiguete porque es de otra camada diferente también, de alicates que tengo también otro cortalambre por ahí que se me dio
perdió y se me medio deterioró. Este alicate pues viene bien para sujeción igual de piezas que tienen una parte que tiene que entrar en un sitio un poco más complicado y tal, y como también tiene un poco la boca así, con rayadita y todo esto, pues igual, esto lo he utilizado poco, pero bueno, siempre ha sido para la sujeción de alguna pieza que fuera un poco particular. Y como esto es redondeadito, cuando he tenido que hacer lo mismo que con los otros alicates, pero hacer una pieza redondeada, por ejemplo, que quedara una pieza en forma de bastón o algo, pues he utilizado este alicate también, que para eso también va bastante bien, porque tenía desde una medida muy pequeña hasta una medida muy grande. Pues sí. Entonces, con este alicate pues se puede hacer ese tipo de cosas. Y ahora, hablando de los alicates de corte, este lo conoceréis muchísimo, porque ya Ese le veis ahí, tenemos todos. efectivamente, que este pues es de la familia de este tipo de alicates. Yo con este no corto mal, realmente no corta mal, o sea, es decir, funciona bastante bien. Este Citadel funciona bastante bien para cortar las piezas. Pero yo siempre prefiero utilizar los de electricista, porque tienen un filo impresionante, pero impresionante. Y Y la mucho más calidad. duro además. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿cuáles, digamos, las precauciones que hay que tener, por así decirlo, con este tipo de alicates? Con este tipo de alicates hay que tener dos precauciones. Una, utilizar si lo utilizamos para cortar metales, o sea, para cortar hilos de metálicos, tiene que ser hilo de cobre o de alpaca y de no más de 1 milímetro, porque entonces si no dañaremos lo que es la parte del filo. Mira, tú te Ya, dice que son los de electrónico. efectivamente, esos son, esos son. Pues estos no los utilicéis para cortar otra cosa que sea o plástico o alambre de latón o de alpaca, o sea, perdón, de cobre o de alpaca, y no superior en los diámetros a 1 milímetro. Y con eso os durarán toda la vida. Porque si no se mella. Efectivamente, justo, entonces ya se queda el circulito y ya por esa parte ya siempre se te va a quedar ahí que no puedes cortar. Y luego cuando vayáis a cortar las piezas de las grapas, esto podéis usarlo de dos maneras. Y es con el corte hacia la grapa o con el corte a la contra de la grapa. ¿Por qué se puede, digamos, utilizar de las dos maneras? Porque yo normalmente no suelo apurar cuando corto una pieza de aquí, por ejemplo, si yo quiero cortar esto, yo no pongo esto a ras de la figura de la que quiero cortarlo. ¿Por qué? Porque hay un problema y es que cuando se produce la inyección del plástico en una pieza de fundición de plástico, cuando el plástico se inyecta, se generan flujos, por así decirlo, que esos flujos sobre todo son muy delicados en la parte de la grapa en la que está sujeta la pieza. ¿Por qué? Porque pasa mucha cantidad de plástico por esa parte para inyectar toda esta pieza. ¿Cuál es el problema? Que normalmente en esos flujos siempre, si os dais cuenta, cuando cortas una grapa o cuando veis la parte de la pieza en la que está enganchada la grapa, veréis que siempre que tiene esto diferente o más oscuro o como con rayitas, y eso es por el flujo de la inyección. Porque para hacer la inyección de los moldes de plástico, lo que se hace es que se calienta todo lo que es la matriz, se inyecta plástico caliente, se rechupa el plástico caliente y se vuelve a inyectar otra vez el plástico. Entonces con eso se consigue que todo el molde quede relleno de plástico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en esas partes de flujo pueden quedar zonas, digamos, delicadas o con un agujerito o con algo así. Entonces, si tú llegas y pegas el corte flash sin dejarte nada en lo que poder trabajar, normalmente si hay cualquier defecto o cualquier problema, esa parte se te va a quedar como para adentro o se te va a quedar con un acabado malo. O sea, es decir, se va a notar. O sea, el corte ese que has metido justo a ras de la pieza siempre va a dejar marca. Entonces, si tú cortas a la contra y dejas un trocito que sobresalga de la parte de la grapita, que no hace falta que sea muy grande, un poquitito nada más, y luego después cortas casi a ras con un cúter, casi a ras, pero siempre dejando un poquitito. Termina de quitar casi hasta ras, dejándote, pues, que voy a decir yo, como 1 milímetro como mucho de plástico. Y luego ya después atacas esa parte que te ha quedado con la lima y la terminas de limar. Esa parte en la que se ha inyectado el plástico queda unificada con el resto de la pieza y normalmente no suelen notarse signos diferentes de superficie de esa parte con el resto de la pieza. Pero si en esa parte de inyección a la brava directamente la cortas con el alicate, ¡plas! Normalmente ahí se te van a quedar marcas.
Es una Pues forma de fíjate evitar. que a mí siempre me habían enseñado que hiciera eso, el corte al ras. Pues el problema de cortar ras es que normalmente te suele hacer daño en la pieza, suele dejar alguna marca, suele quedar siempre alguna marca. De todas maneras, esto es como todo, cada maestrillo tiene su librillo, pero que yo nunca, ni en maquetas, ni en figuras, ni nada, nunca corto al ras, porque cortar al ras significa el que si hay cualquier error no lo puedes rectificar con la lija y con la lima. Entonces siempre es mejor dejarte un poquitín de seguridad para poder darle un poquito con una lima muy fina, una lima, pues cualquiera de estas que tengo aquí, cualquier lima de estas, y es darle despacito y flojito, con cuidadito, hasta que te vas, digamos, comido esa parte y luego ya simplemente darle con un poquito de lija y lo pules un poquitín con la parte de atrás de la lija y te queda la pieza perfecta. Entonces, claro, eso ahí ya digamos que un poco son escuelas, ¿no? Pero el evitar el pegar el corte así te puede evitar disgustos en una pieza que a lo mejor ya la metas el bocado y te quede directamente casi un agujero. Y de la otra manera, si lo haces despacio, normalmente no suele quedar. Eso es una manera, digamos, de... Pero bueno, esto es como todo, esto puede generar hasta debate y polémica, ¿eh? El decir, Ah, no, no, yo de toda la vida siempre nos han mm, dicho que la parte plana hacia la mm, pieza claro, y sí, lo sí, más sí, junto posible porque así menos tenías que trabajar, pero claro. claro, pero eso te puede arruinar una miniatura, o por lo menos hacerte luego que trabajes más enmasillando algo. O sea, puedes usar la parte plana, pero siempre dejándote un poquito, un trocito de un par de milímetros de la parte que engancha con la grapa. Y entonces, esa parte luego terminas de pulirla bastante con la hoja con el bisturí o con la hoja aquí del cúter, y una vez que tienes, ya te digo, un milímetro o un poquito menos de un milímetro que tener que cortar, pues ya lo haces con lima o con lija hasta que le dejas la superficie igualada y te quedan estupendo y entonces no te queda marca ninguna. Y te quedan las piezas ahí, chachi piruli. Es una, bueno, yo siempre he trabajado así, entonces en eso, a no ser que sea una cosa de muy deprisa, así que tenga que ir un poco a la brava porque sea una cosa de decir no me puedo entretener en esto, entretenerse en esto siempre te supone una diferencia bastante grande entre el acabado que te pueda quedar en la superficie de una miniatura de una manera o de la otra. Así que si eso probarlo y a ver, probar las dos maneras y a ver cuál os convence más. Eso es como Sí, sí, siempre, como todos. Lo mejor es siempre probar de las dos maneras y ver cuál con la que mejor trabaja uno. Y a que le igual y no le convenza, pues ya está. Y a que le funcione siempre bien así el trabajar así, que tampoco tiene ningún problema, ¿eh? Pero ya le digo, yo me llevo algún disgusto con algún modelo y con alguna cosa, y siempre prefiero trabajar despacio y llevarlo un poco más lento para no tener ningún problema. Así que bueno, conforme así respecto a los alicates, pues ya más o menos hemos visto un eso, poquitín por encima. Pincel Roto siempre dice igual que yo, que siempre intenta hacer lo mismo. Claro, sí, es verdad, el tirarle a directamente cortar y hemos Pero terminado. porque cuando empiezas, todo el mundo nos enseña de cuanto más cerca, menos lijas, cuanto menos lijas, más trabajas. Claro, sí, pero el problema es ese, el problema puede ser de que o sea, te puede llevar un disgusto con el tema de intentar trabajar menos, pero que no es, o sea, decir, vamos a ver, sé que no es porque sea por vaguería la gente que la gente diga, es que yo paso porque me da igual, no, que yo sé, pero claro, evidentemente, si te lo enseñan así de siempre y te dicen, no, es que esto con esto te quitas trabajo. Hombre, Claro. vamos a ver, evidentemente, cuando tienes que hacerte un ejército y tienes que hacer, estamos hablando de a lo mejor que 50 miniaturas, 60 miniaturas, evidentemente que tenga que ponerse así a lo bruto, lo que necesitas, es decir, cuanto menos tiempo gaste, ahí mejor. Es decir, y también luego es un poco hasta lo que quieras conseguir, si quieres conseguir una miniatura para un acabado para juego o si quieres acabar una miniatura para exposición. Entonces, todo eso es lo que tienes que valorar a la hora de tomar este consejo o no. Evidentemente, si tú te vas a preparar un ejército y a pintarlo de una manera básica para juego, no tienes tampoco que complicarte mucho la vida. Pero si quieres dejar una miniatura con un acabado fino, liso, bien hecho para que no tenga ningún problema y le quieres dedicar un poco más de amor, siempre es mejor tener más precaución e ir despacito antes que llevarte un susto de que luego tengas que andar con más sillas, con historias, más lijados, más pulidos y más rollos que hacerlo directamente así y te quitas el problema que puedas tener de que te pase, que pegues el corte y te encuentres un agujero ahí. Que eso a mí sí me ha pasado, encontrarme un agujero así. Entonces es un rollete. Y de la otra manera lo pones así, le puedes dar incluso un poquito, si hay agujerito, le puedes dar un poquito de plástico con la cal lijado y tal, y se te queda todo igualado, un poquito de lija y te queda estupendo. Así que ya te Claro, yo digo, lo que pero pasa es que siempre que me ha pasado un agujerito o algo,
Yo siempre tengo mi bote de masilla líquida Claro, sí, justo, y fuera y te lo quitas. de la de Vallejo, que es acrílica, y fuera. Claro, sí, o incluso ciano quilato, le metes un puntito de ciano quilato ahí y cuando ha secado lo lijas y te queda también estupendo, ¿eh? Sí, O sea, que hay muchas maneras de poder quitarlo, que por eso te digo que esto no es una cosa necesaria. Esto es, por ejemplo, a la hora de que quieras hacer algo que a prueba de fallo, si lo haces así despacito, es más complicado fallar, pero que de la otra manera va a funcionar también bien y no hay ningún problema, ¿eh? Así que nada. Bueno, vamos a empezar aquí con las limas ahora, por ejemplo. Yo tengo aquí limas de dos tamaños. Os he traído lijas, o sea, limas de dos tamaños, más que nada, bueno, porque es exactamente lo mismo, pero que puedes encontrar las grandes o puedes encontrar las pequeñas. No hay en esto sí que no hay tampoco demasiada diferencia, porque los granos incluso tampoco os creáis que cambia mucho de una lima grande a una lima fina. En sí, lo que es el grano es exactamente el mismo. Yo tengo aquí, por ejemplo, este tipo de lima, que es una lima, Pincel sí dice que con la resina sí se ha encontrado algún susto de esos. claro, sí, sí, justo, Sobre todo sí. con la resina sí puede ser, muchas veces. Sí, 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 eso es efectivamente, claro que te puede pasar. Y el rollaco y el sustaco es inmenso, ¿sabes? Pues bueno, yo por ejemplo tengo aquí estas dos limas. Son la misma lima en grande y en pequeño. Y si tú coges la lima y la pudiéramos ver ampliada, la diferencia que hay de grano de una a otra es inapreciable. O sea, no es tampoco, es simplemente el tamaño, la superficie que tienes de trabajo de una y de otra. Pero bueno, como hablamos de miniaturas, pues tienes que coger la lima que más se adapta con lo Al que vas a proyecto. trabajar. Efectivamente, justo. Entonces yo esto es de un set que compré también hace la torta de años y tenemos aquí, bueno, está la Mellé haciendo el animal, porque esto fue haciendo el animal, esta es una lima triangular. Entonces, pues, vamos a ir viendo, por ejemplo, limas así y tal. La lima triangular, si tú le haces un corte, como su nombre indica, es una lima triangular, así que van con todos sus angulitos iguales y tiene esa forma. ¿Qué uso le doy yo a una lima triangular? Bueno, pues yo una lima triangular normalmente la suelo usar para utilizar los bordes para empezar a hacer en superficies, empezar a hacer U's o pequeñas U's, sobre todo además, por ejemplo, cuando quiero doblar una pieza a 45 grados y cosas así, inicio poquito a poco digamos, la ranura donde quiero doblar, la inicio poquito a poco y voy creando ese huequecito, lo voy creando para que luego cuando dobles, pues el material te permita hacer el doblez sin ningún problema. Esto, por ejemplo, esta lima, por ejemplo, para esto es súper útil. La tengo aquí en grande y la tengo aquí en chiquitito. Y bueno, pues esta todavía conserva la punta. El conservar la punta, pues siempre es más útil a la hora de empezar. Te cuesta menos empezar con una lima que tenga la punta en condiciones y no, pues que hayas hecho el memo como yo y al final te termines cargando la punta de la lima. Mira, aquí Pincel Roto te pregunta que si las limas de las uñas son útiles. Sí, sí, sí. Y yo de hecho las utilizo muchísimo. Tengo siempre tengo limas de uñas. Y además que utilizo, bueno, os voy a enseñar dos que están aquí hechas polvo aquí. Pero bueno, estas son dos limas que tengo y esta, por ejemplo, me las compro en Druni, que es una casa que hay por ahí por toda España puesta que es de cosas de productos de maquillajes y cosas así. Y esta es del Mercadoner. O sea que yo las uso muchísimo, las limas estas las uso mucho. Además, normalmente siempre suelen tener un grano fino y un grano grueso a la hora de bastar. Esta igual tiene grano grueso y grano fino. Entonces siempre viene estupendamente. Con esto tiene dos granos. Lo que pasa es que este tipo se llaman limas de uñas, pero están más cerca de la lija que de en sí casi que de la lima. Son una familia de la lija. Entonces sí, pero bueno, que yo estas las utilizo muchísimo, también, muchísimo. De hecho, fijaros la caña que tienen estas, siempre tengo ahí de repuesto. Y hubo un tiempo, ahora ya no las traen, pero hubo un tiempo que había, dependiendo, bueno, ya no hace que no las veo, pero a lo mejor sigue habiéndolas. Pero Dependiendo estas, del color, son un grano de otro, ¿no? efectivamente, justo así, de una dureza de otra y tal, eran diferentes. Luego ya, pues no, se ve que debieron cambiar y ya no. Yo tengo un truco con esas. Yo esas nunca Sí, las tiro. no, no, yo jamás, jamás, jamás. Porque una vez que la lija está fastidiada, la Sí, puedes quitar y pegarle tú una encima. efectivamente, justo. Sí. Ese es un truco además buenísimo. Y luego también pasa una cosa, que cuando están muy gastadas, te da un grano muy fino de lija. Entonces tú te pones a lijar con ella
y tienes como una lija más fina de, para pulir y todo esto, ¿no? Como esta, por ejemplo, que estas igual, estas son para pulir uñas. Y yo las he usado, estas siempre las he usado, también veréis que está bastante reventadita la pobre. Y estas las he usado para cuando quiero pintar una pieza y que quede una pieza muy grande, por ejemplo, no sé, cualquier vehículo o cualquier cosa así, cuando quiero que la pintura quede bien y que quede, que se note que es una superficie lisa y tal, utilizo para pulir, pulo primero con uno, pulo luego con la otra, hasta que la superficie queda brillante y en condiciones. Para quitar arañazos y para quitar cosas así, viene estupendamente. Porque se puede usar, por ejemplo, la parte de atrás de las lijas normales, se puede utilizar, eso también lo he usado yo muchísimo para pulir, ya que tienes la lija y lijas lo que sea, y con la parte de atrás de la lija, que está, por ejemplo, lo he hecho porque está así como brillantita, lo que pasa es que eso sí que no creo que no vais a apreciarlo. Sí, sí, se aprecia un poco. Sí. Bueno, pues hace como brillos raros y eso es porque con esto he pulido. Ahí. Pero eso Entonces, no no es como papel solo. esto sí es papel de lija, esta es papel de lija. No, no digo el papel de lija, la parte de abajo no, detrás no es lija porque es papel. Es papel por eso, pero el papel pule. El papel, la característica buena que tiene el papel de lija, que es un papel que viene con unos tratamientos para poder coger bien los granos de lija y todo esto. Y lo bueno que tiene es que por este lado lijas y tal, y luego le das la vuelta y frotas así fuerte la pieza de plástico y pules. Con la parte esta pules. Mira qué gracioso, eso no se me había ocurrido nunca. Pues es una cosa buena que esto me lo enseñó a mí un hombre que hace aviones y como los aviones tienen que ir la superficie muy fina para que queden bien y parezcan que de verdad son en maqueta aviones, y le vi un día y le pregunté, digo, Juan Antonio, ¿qué haces? Y me dice, no, pulir con la lija. Y desde entonces lo hago y es... Claro, lo que te decía, porque yo de toda la vida la parte de atrás es papel normal, Claro, sí, sí, no es pues, papel de pues lija. justo, pues es Pero no se me papel había normal. ocurrido que el tratamiento que tiene para que se pegue el grano se afecta también por detrás. Sí, y hace que esa parte pues consigas pulir ciertas piezas de Claro, plástico con la pues parte de atrás lo pules. la parte de atrás tiene una especie de antideslizante para que no se te mueva. Efectivamente, sí, pues eso, pues esa rugosidad suave que tiene, pues así, pues es como una esta de pulir, más o menos. Entonces pules con la lija de agua, por un lado lijas y por la cara B pules. O sea, es Sí, sí, no se me interesante. había ocurrido nunca eso. Y luego, bueno, lo que pasa es que, bueno, luego de lijas sabéis que están estas de esponja. Sí. Estas son de joyería, se les llama lijas de joyería, pues tienen un grano muy fino y también van estupendamente. Y igual, lo mismo, estas hay granos muy finos y esta lo bueno que tiene es que la parte de la esponja hace que se adapte muy bien a las piezas y se puedan producir lijados muy interesantes. Y luego, bueno, que como se doblan y quedan así con la curva muy bien, pues para lijar ciertas partes en aristas y cosas así, pues también se usan y también van estupendamente. Pero vamos, que sí, que esto, en un principio, bueno, si queréis ahora también hablamos un poco de las lijas. Pero tampoco había sacado, digamos, al principio solo este set para no cansaros demasiado tampoco, pero si queréis luego ahora después también hablamos un poco de las lijas y esto. Bueno, Sin dentro de problema, ya sabes. sí, que no, si podemos hablar de esto y como gusta. Luego tenemos las lijas estas de cola de ratón, que se llaman. Las de cola de ratón, son unas lijas cónicas que son totalmente redondas por todos lados y van en disminución. Este tipo de lija, o sea, perdón, de limas, yo lo utilizo para las partes curvas que pueda tener una figura pues, ya sea de resina o de plástico. Y como lo bueno que tiene es que como tienes desde aquí, que es prácticamente 1 milímetro, hasta la parte de atrás, que vienen a ser 5 o 6, te permite el ser muy preciso a la hora de limar ese tipo de piezas y ese tipo de hendiduras circulares que pueda tener, un cuello, la palma de una mano, algunos pliegues de ropa, algunas herramientas, algunas armas o herramientas que pueda aportar esa figura, y esta lija, o sea, esta lima va estupendamente. La tenemos igual, de todo la tenemos en grande y en pequeño, ¿eh? O sea que eso igual, y si os dais cuenta con el mismo grano. Luego, así a mitad de camino, por así decirlo, hablando de aquí de las limas, que os habrá pasado más de una vez que cuando estuvierais limando algo, la lima se ha embazado y se ha llenado de porquería y no avanzaba más y no tenéis manera y al limpiado dando un golpecito o lo que sea, ¿no? Habréis visto al principio que tenía por aquí esto y esto, que son un estropajo. Al fin y al cabo, esto es lo mismo que un estropajo de pintar, pero vale un estropajo de cocina igual.
Yo Ojo, cuando la... aluminio toda la vida. No, de aluminio no, porque el aluminio ya es demasiado fuerte y puede dañar los dientes. Pero con nuestro pajo tipo de escotes o de cualquiera de estos de fregar, que sin la esponja, pues tú le frotas así. Si os dais cuenta, como tiene las rayitas, las tienes dispuestas todas como en la misma dirección, pues le frotas así con el estropajo. Y si hay alguna parte que a lo mejor se ha envasado demasiado porque ha cogido alguna parte que se ha pegado a algún trocito de resina o de algo, cualquier cosa, con cuidadito con estas gratas, que son unas gratas blandas, con cuidadito solo en esa parte, pues le dais un poquitín así, con cuidadín, en la dirección de que está la veta, digamos, de las guías y de las hendiduras de la lima, y le sacáis esa parte y la dejáis otra vez lista para poder otra vez frotar Vale, ¿lleva ahí. también un cepillo de las uñas? Sí, también, sí. Tendría que ser de los que hay más duros, un poquito más Sí, agresivos. sí, hay algunos que Pero son muy duros. sí, justo. Pues uno de esos así más durete, te lo coges, te lo pones aquí, le cepillas un poquito y lo quitas. Igual un cepillo de dientes duro también, de los duros duros, también valdría para sacarle la porquería ahí a las limas. Y el caso es coger alguna cosa que no dañe en sí lo que es el dentado que llevan y que la porquería que hay dentro, que va, digamos, acumulándose en las hendiduras, como esto va teniendo esas hendiduras así entre una y otra, y eso se va embazando de porquería, pues es pasar algo para que vuelva a dejarlas limpias otra vez y toda esta parte pues pueda seguir haciendo su trabajo. Entonces es más o menos de lo que se trata. Y con los estropajos, casi con el estropajo casi vais a dejarlo niquelado, ¿eh? Y es lo mejor. Ahora esto ya, pues otro tipo de cosas más, un poquito más duras, ya interesa que sean solo pues para cuando se ha quedado pegado alguna pieza de alguna parte de resina o alguna cosita así. Luego, por ejemplo, tenemos las lijas planas, que la lija plana, bueno, pues como os he dicho antes, para cuando habéis cortado una piececita o algo, esto lo bueno que tiene, que se lo controlan muy bien, igual, sea ya en grande o sea el tamaño pequeñito, lo bueno que tiene es que esto se controla una pieza que sea recta. Si esto fuera, por ejemplo, una pieza que fuera recta y la queremos pulir, pues esto, al poder sujetar bien ahí con el dedo y poder sujetar así bien, pues esto permite además que sigas a lo largo de toda la pieza y hagas un limado preciso para que te quede toda la superficie por igual. Y es la lima esta, pues es la que más se usa normalmente siempre. Luego tienes esta, pero tienes la misma versión, pero con punta, la tienes en los dos tamaños, pero que me he equivocado. Era esta y esta. En grande y en chiquitito tenemos la misma y esto lo único que tiene, pues que si tienes que empezar en un sitio más chiquitito o tienes un acceso más reducido porque la pieza está puesta con algo, pues a lo mejor tienes que entrar solo un trocito o puedes meter solo un trocito, pues bueno, pues ese trocito lo consigues meter solo con la parte de la punta y vas limando con más cuidadito y esto te permite siempre pues acceso a zonas más hendidas en las que si no la lima pues no entraría. Yo también utilizo el canto, es decir, que muchas veces cuando a lo mejor tienes que hacer una parte, os lo digo porque normalmente es una lima que no la suelen vender, que son unas que hay rectangulares, que son unas limas que hay específicas para lo que son huecos, y yo siempre utilizo esta, o sea, es decir, para cuando tengo, por ejemplo, una pieza, un visor o tengo algo así cuadrado en lo que entrar, yo utilizo el que los cantos de estas limas son a 90 grados de la otra parte, y entonces cuando quiero al limpiar un visor por dentro o algo, pues utilizo esta lima, voy entrando poquito a poco y voy dejando que los laterales pasen por la parte que hay vertical y le voy quitando un poquitín, poquito a poco, voy haciendo en la parte vertical, por así decirlo, le voy dando hasta que hago el cuadrado así Y haces el perfecto. ángulo de 90 grados perfecto. Efectivamente, justo, con la ayuda de los bordes de la lima. Está pues también es bastante útil. Luego, la I, lo que pasa es que no la tengo en grande, que esta es cuadrada, esta es perfectamente cuadrada. O sea, esta lima es una lima de cuadradillo y esta es cuadrada. Esta normalmente se utiliza para esto también. Si os dais cuenta, también es en punta, para que tengamos acceso a zonas muy chiquititas y muy hendidas. Y su uso principal también viene a ser para hacer ángulos de 90 grados. ¿Cómo? Pues estos suelen ser pues, en sitios más chiquititos. Daros cuenta de la diferencia de tamaño de una, a lo que puedes hacer con una y lo que puedes hacer con otra, pues esto evidentemente es cuando vas a estar haciendo un hendido en un sitio pues súper pequeñito. Sí. Luego tenemos las de media caña, es que estas quería hablar conjunta de ellas, que son
A ver, espera, porque estas son dos de media caña iguales, sí. Estas son dos iguales, no sé por qué tengo dos. Bueno, pues son la lija de media caña y la lija de cuchillo o de navaja. La de media caña, esta, o sea, perdón, no es media caña, la de media caña es así. Y esta es ovalada. A ver si es que, espérate, a ver si es que es una es ovalada y la otra de media caña, que estoy más tonto también que... Estas son, no, no son las dos ovaladas. Porque no, La de media caña se parece a lo que son las cocinas en carpintería. efectivamente, justo, sí. Bueno, pues esta lija, la de media caña, que es esta, la de media caña, la ovalada y la de cuchillo, esta es así. Esta, sobre todo, yo el uso principal que le doy a estas tres tipos de lima, perdonad que solo tenga dos, pero es que se ve que en algún sitio me he debido cambiar con algún amiguete, alguna de media caña la he debido cambiar con alguna. Ah, no, perdonad, no, no, esta de media caña, esta de media caña, sí, lo que pasa es que no veo nada. Vale, sí, vale, esta de media caña. Media caña, tenemos aquí la bala y la de cuchillo. ¿Qué es lo que tienen estas limas? Que tienen un filo exagerado, pero exagerado. Esta es la que más, digamos, más profundo lo tiene, la de cuchillo, y luego la de ovalada y la de media caña lo tienen también bastante pronunciado. Entonces, ¿para qué utilizo yo ese filo? Yo ese filo siempre lo he utilizado para las figuras, limpiar la parte de los pliegues de la ropa que tienen los pliegues muy marcados y que tienen los pliegues, porque sabéis que más o menos en las figuras encontramos figuras que tienen los paños que hacen caídas muy, digamos, como si fueran paños muy gruesos y no tienen prácticamente mucha forma porque simulan paños, pues, no sé, pues esos paños Porque forrados no y se que... puede por el diseño. Sí, efectivamente. Y luego hay otro tipo de, incluso a lo mejor, desde armaduras que sí tienen ángulos muy comprometidos, hasta, por ejemplo, una miniatura que represente a alguien que lleva un paño muy ligero, que eso sí que hacen lo que son los pliegues así de la ropa, que tú pongas así, por ejemplo, tienes aquí una mano y los pliegues que vas haciendo de la ropa así son bastante eh, en ángulos, o Bruscos. tienen ángulos efectivamente muy bruscos, muy bruscos. Bueno, pues el tema que hay es que en estas partes hendidas, en las que ha podido quedar pues, una marca, que ha podido quedar, o incluso que se han dañado, o que simplemente los quiero marcar más, pues O que tiene estas, una línea de molde, ¿no? sí, efectivamente, justo, pues con estas limas se llega perfectamente hacia esa parte. Y entonces te quita todas las complicaciones que puede tener en intentar hacerlo con un bisturí, porque el bisturí el problema que tiene es que se te puede enganchar y puede dañar lo que es la miniatura. Pero con las limas estas lo metes con cuidadito y no haces daño ninguno a toda esa parte y sacas cualquier línea de molde o cualquier defecto que tenga, lo sacas con ellas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una hendidura en la que es, por ejemplo, plana y esta parte entra así, pues en esa pues meteré la de media caña para que entre y puedo hacer la forma. Si es muy cerrado el ángulo, pues utilizaré la de cuchillo. En fin, ya utilizar media caña ovalada o de cuchillo ya va a ser simplemente el tipo de arruga que nos podamos encontrar, que veamos que es más útil o más necesaria una que otra. En un paño en el que, por ejemplo, tengas una hendidura que haga un poquito de forma así, pues utilizarás la de media caña que entrará así o la ovalada que te entra así, y en las que son que tienen ángulos muy agudos y tal, pues utilizaremos la de cuchillo y conseguiremos sacarle todas las imperfecciones que tenga la miniatura. Y con este trío aquí que tenemos, pues vamos a poder aquí dejar niquelada la miniatura con poquito esfuerzo. Os digo, por ejemplo, esto es súper útil. Sí, sí, sí. Y ya de lo demás, bueno, pues lo único, por ejemplo, aparte de esto para limpiar, bueno, pues esto lo habréis visto utilizar otra vez, por ejemplo, también porque esto viene muy bien para cuando vamos a trabajar con aislantes con la construcción para hacernos bases y cosas así. Bueno, pues el que frotar con esto la superficie del aislante antes de ponernos a trabajar con él le genera unos arañazos y unas hendiduras muy buenas para que luego agarre mejor la cola blanca y la pasta que podamos poner encima agarre mejor que si lo utilizamos solo simplemente sin haberlo frotado con esto. Incluso para hacer vetas en madera. Efectivamente, también se utiliza, justo.
Así que esto tiene un montón también de utilidades, tanto la chiquitita como la parte grande. Y lo mismo, lo compré en un proveedor asiático, le metí una caña brutal y no penséis que esto tampoco ha sufrido así algún No, pelito. eso no sufre. Nada, esto nada, ¿no? O sea, un pelito que se le va así como Filemón, pero el resto está estupendamente. Y luego, si queréis que miremos así, porque no sé cómo vamos así de tiempo y todo esto, más o menos Vamos al tiempo que te haga falta. Sí, vale, pues nada, pues eso. Vamos a ver lo de las lijas, si queréis. Podemos verlo en un momentín. A ver, espera, que como lo tengo aquí al lado justo. Bueno, pues Tenemos el especial de herramientas, todo lo que veamos, pues esto quedará ahí. mejor, efectivamente. Pues nada, voy a sacar aquí como lo tengo aquí al lado. Todos sabemos y conocemos las lijas de agua, que sabéis que vienen en pliegos grandes y que vienen con una numeración. Esa gorda, un 280. Un 280, sí, esto hace pupa. O sea, si esto lo usas en una miniatura, puedes hacer pupa. Esta es bastante gruesecita. Y luego tenemos esas, y luego tenemos, por ejemplo, las de esponja, que esta ya es un poquito más fina. Yo que siempre soy un poco gore usando... Sí, estaba metiendo 280, 600, yo que tengo una 4000. Sí, por eso. Bueno, esta es bastante más finita. Esta debe ser una 800 o una cosa así. Sí, en esto sí os puedo decir que he sido siempre bastante burro. Yo utilizaba ahí unas limas ahí y unas lijas ahí bastante. Pero bueno, que luego siempre después he pulido, siempre después he pulido. Entonces, claro, es digamos, la diferencia que me ha generado, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a enseñar, por ejemplo, diferentes tipos de artículos para lijar. No se nota que se fue la tormenta de tu barrio, ¿eh? Sí, que ya no, ni aquí ha ya habido no un se ve rato bien. que al principio que sí se veía pixelado, pero llevas un rato ya sin verse. Sí, pues sí, es que el problema que hay es eso, que está un ratillo ahí que ha estado aquí cayendo pues eternamente de lata y luego ya se ha pasado. Bueno, pues en lo que son las presentaciones que hemos estado viendo, ahí sí, más o menos, bueno, ya hemos hablado un poquito de ellas, ¿no? Podemos empezar desde lo más grueso hasta lo más, un poquito más preciso y más fino, ¿no? Entonces, espera, que solo me falta una cosa. Vale. ¿Qué son los papeles de lija? El papel de lija, si empezamos por el papel de lija, si empezamos por lo más grueso, pues aquí efectivamente yo con estos de lo que hemos hablado antes, de lo que son las limas de uñas, que son mal llamadas limas porque realmente en el fondo son papeles de lija adheridos a palitos. Esto lo bueno que tiene es que esto tiene un ángulo, o sea, una pieza de plástico pegada aquí interna, que normalmente en este tipo de lija tan fina es más flexible y no te lo mantiene, digamos, la parte plana, nada más que aquí, pero aquí normalmente suelen tener tendencia a doblarse. Pero Sí, estas del uso no. también. Claro, justo, efectivamente, pero estas mantienen, es decir, la forma la mantienen porque la parte está, el alma esta que tiene de plástico interna hace que sean planas y se mantienen siempre, que podemos comprobarlo con una regla, que lo veréis que se mantienen ahí niqueladas. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Que para lijar una parte plana de limar, perdón, limar o lijar una parte plana de algo y darle una forma, igual que una lima, este va estupendamente. Y vas a tener dos granos, siempre vas a tener un grano grueso y un grano fino. El grano grueso lo vais a usar muy poco, porque el grano grueso es lo que estaba diciendo David. El grano grueso vale, pues, eso revienta cualquier cosa, efectivamente. Entonces tiene que ser este ya que es más finito y fijaros que esté más fino y viene a ser prácticamente como un 280. O sea, es decir, que la lija conviene desbastarla antes. Si quieres desbastar una lija de estas, pues simplemente que tú cojas dos y frotes una contra la otra. Uy, yo me sé otro truco mejor. También, dilo, que lo sepamos aquí. Coges, te bajas abajo a la calle Sí. Y en el bordillo le metes al bordillo. Sí, también hay cosas Lo que así. haces, lo que te pasa es al desgastar las dos lija con lija, que te va a saltar los granos de entre medias, y no va a desbastar. Claro. Porque los granos chocan entre ellos y se parten. Si tú lo haces contra el bordillo de la cera, como es plano y no es una lija, lo que hace es desgastar el grano grueso. Claro, sí, se lo va llevando. Sí, no, sí, así poco a poco se lo va llevando y vas dejando las vas dejando, pero claro, tienes que ir, evidentemente, dejas quitas, dejas que caiga tal, dejas quitas, dejas que vaya cayendo grano. Cuando yo trabajaba en el taller de coches y a lo mejor teníamos pues
lijas teníamos de 80, teníamos desde 40 a 80 Ujú, hasta la 4000. ¿Qué claro, pasa? A veces te quedas sin lija de entre medias y claro, tenías 120 y 360, pero la de en medio no la tenías. Pues claro. te ibas con la de 120 a la cera, lijabas la cera hasta que Y, tocabas tú que notabas y ya le dabas con esa. y ya tenía la otra, claro, efectivamente. Claro. Pues sí, pues ahí está. Pues esto es un truco, pues el de la cera es súper bueno, porque es súper bueno, y es para desbastar el granito que tienen, despegas, diga por así decirlo, le quitas profundidad al grano y tienes una lija bastante más fina para empezar. De hecho, Pues, fíjate la próxima vez que vayas a un taller de chapa y pintura, como la mm, cera de al lado siempre está está ahí, raya. esta comida, pues, sí, pues Siempre. me fijaré, pero no porque, o sea, no porque dude de tu palabra, sino por cosas curiosas, sabes que somos curiosos por naturaleza. Sí, sí, no, no, si yo lo digo por eso. O sea, es Mm. que lo hacíamos, lo hace todo el mundo, vamos. Sí, Y sí, sí, esas que es veces que una. tienes que, a lo mejor, por ejemplo, incluso tienes la 4000, que la 4000 yo la trabajaba con jabón y agua. Sí, ujú, Eso es para pulir directamente los brillos. claro. Ujú. Pues sí, pues ya te digo. Pues entonces esto, yo siempre a mí, ya, de estas he comprado así alguna más, pero cuando ya no tenga, seguramente no compré más. Y luego sí, lo que sí hacía era el coger y utilizar lo que tenía, digamos, en superficies así duras, tipo como las reglas y todo esto. Tuve un amigo que hizo unas cuantas, nos hizo a los amigos unas cuantas, que era esta de metacrilato súper dura, finita, nos la dejó preparada para pegar con lija normal, pegarla nosotros ahí con cinta de doble cara y hacer nosotros nuestras propias limas y que fueran más finitas y tuviéramos acceso a sitios más recónditos con ellas y que fueran más resistentes que el plastiquete este que se dobla aquí enseguida. Esa es buena. Sí, sí. O incluso si tuvieras un cacho de metal. Sí, justo una regla de estas. Una regla de estas siempre es más resistente que el plastiquete y todo esto. Cualquier trocito de metal te vale perfectamente. Luego, por ejemplo, pues tenemos la lija normal que viene aquí sueltecita en sus pliegos, que efectivamente pues tenemos de 280, que es un grueso demasiado grueso, o sea, es muy gruesa, y si no tienes cuidado puedes dañar la miniatura, y esto vas teniendo números cada vez más altos, que son a partir de 800, 1000, pues es el 800 o 1000, son los que nos interesan para las miniaturas. ¿Por qué? Porque con esto nosotros, esta superficie, no dañamos para nada lo que es la miniatura. Esta, por ejemplo, nos viene muy bien para simular asfalto, esta de 280 para hacer simular el asfalto en un trocito de viñetita, incluso hasta para alguna peana o algo que si la queremos hacer de asfalto, con lija de 280 de esta, nos va a quedar perfectamente simulado el asfalto con esto, que es uno de los usos que le podemos dar. Y luego tenemos las mismas lijas, también las tenemos con un soporte de espuma, como esta de 3M o como esta también de 3M y todo esto. ¿Qué es lo bueno que tienen estas? Estas lijas de joyería, aunque tienen también los números así, pues bueno, estas tienen los granos que tienen esta, por ejemplo, esta sí tiene número, que esta es 600. Y esta es de pintura, o sea, tú le das aquí y el 600 de aquí no es el mismo 600 que el de aquí. Estas No, son un porque poquito. esa que tienes tú de 600 en la mano es para lijar el agua. Efectivamente, justo. Sí. Y estas son bastante más finitas y vienen muy bien para las miniaturas, vienen estupendamente también. Y luego estas de 3M también, estas que vienen en unos taquitos como de este tamaño más o menos son. Y estas vienen con granos que son microfines, superfines, fines, es el número que tienen. Y lo mismo, estas son bastante más finas que esto, porque esto pues, se le llaman lijas para algo, son lijas de joyería, son mucho más precisas. Y estas para pulir y no dañar las miniaturas son estupendas. Son las lijas de 3M, estas van estupendamente. ¿Esas sabes para qué las usábamos nosotros? Esto no sé, me imagino a lo mejor para pulir las últimas capas de pintura y todo esto. Claro, si Wow. te salía algo de rugosidad, le dabas con Ujú, eso y te lo quitabas. claro, O estaba secando el barniz, te sí, cayó una mota de polvo, pues esa, con un poco de jabón le dabas y después le pasabas con uf, la pulidora y fuera. efectivamente, sí, sí, y queda estupendo, porque estas son muy finas, muy finas. Y vienen muy bien, ¿eh? Pero es que incluso a veces parece que no están lijando y sí están lijando. Lo Sí, único sí, que son sí. tan precisas que hacen unos lijados súper precisos. Luego esta herramienta os la enseño, aunque no la recomiendo. Y diréis, bueno, entonces ¿para qué no las enseñas? Bueno, porque yo las enseño porque están aquí, evidentemente. Pero no es de lo que más me gusta. Y esto es una grata de fibra de vidrio.
¿Cuál es el problema que tienen? Tengo esta y tengo aquí esta también. Yo las uso con muchísima precaución. ¿Cómo las uso? Cuando las voy a usar, el problema que tiene esto es que hay que usarlo para empezar con gafas. Porque si te salta un trocito de estos al ojo, hay que salir corriendo Subir un poquito. urgencias. Aquí. Subirlo me refiero a pegarlo más para la pared, perdona. Ah, para dónde, Ahí, para allá. Ahí, vale. ahí. Pues el problema que tiene esto es que esto está formado por un montón de pelos de fibra de vidrio unidos en un haz que vale para lijar. Son súper precisos, porque son súper precisos, lijan muy bien, lijan muy fino, pero el peligro que tienen es que si estos pelitos se parten y saltan y te caen en el ojo, es corriendo a urgencias. Entonces yo siempre que he usado esto, este modelo o el otro modelo, en el lápiz suyo o en un portaminas de estos que hay, han sido en cosas que no tenía más remedio que usarlo por el tipo de superficie que eran, las superficies metálicas y ese tipo de cosas, que es más difícil lijar con este tipo de lijas o hacen otro tipo de daños, cuando para quitar, por ejemplo, para quitar cianocrilato de sitios que tenía que quitarlo y tal, viene bien, pero siempre ha sido con la precaución de hacerlo con gafas alejado y sobre una superficie en la que todo el pelo, y sobre todo eso lo digo a los que tenéis mascotas, ser muy cuidadosos porque daros cuenta que si pelitos de estos que no veis que caen y que han caído por fuera de la superficie de trabajo, un animal o disqueando o jugando puede llevárselo y clavárselo en un ojo y fastidiarle. O sea, por eso os digo que esto os lo enseño porque es un artículo con el que que está a la venta, se usa, pero hay que ser muy cuidadoso con él. Teniendo un sitio de trabajo en casa general, que no sea que tengáis una habitación particular a la que no entréis nada más que vosotros. Y no teniendo, si no tenéis algo así, no lo uséis. Yo lo digo de verdad, no lo utilicéis. Y más si tenéis mascota, aunque tengáis ese tipo de habitaciones. Ahora, si no tenéis mascota y tenéis una zona de trabajo segura en la que solo entréis vosotros y podéis pasar luego una aspiradora chiquitita o algo así, bueno, pues si tienes que utilizar esta herramienta, pues la utilizas para lijar, se lija muy bien, funciona estupendamente, quitas tu cianocrilato, lo que sea que haya caído, que haya dejado ahí una zona demasiado levantadita, sobre todo pegamentos, historias, y ya lo digo, cuando hayas acabado de trabajar, el papel sobre el que has trabajado lo doblas, lo tiras a la basura y siempre con 1000 ojos y 1000 precauciones para que no te produzca esto un daño. Y esto, Es bueno, que como, lo de fibra de vidrio a mí me da un miedo. a mí también, a mí también. Yo cada vez lo uso menos, ¿eh? Porque cada vez soy, digamos, más temeroso de mi salud. Cuanto más años pasan, más miedo tengo a que me pueda pasar algo en la salud. Entonces, siempre por eso tengo bastante más cuidado. Y bueno, conforme a lijas, pues ya no creáis que en lijas hay mucho más que lo que podemos utilizar una cosa así, lo que hemos hablado. Te puedes hacer un artilugio casero. Es interesante, por ejemplo, cuando tienes lo que hemos visto antes, si necesitas hacerte una lija más que una cosita así, por ejemplo, con un palillo, pegando en un palillo lija de agua enroscada o algo así, siempre te puedes hacer piezas circulares en medias cañas de algo, en palos, siempre pegar lija con cinta de doble cara te puede hacer que te hagas un artilugio, por ejemplo, para lijar una parte que tengas, a lo mejor tienes no sé, en una pieza de cenificación, a lo mejor tienes una parte que tiene una tronera que hace así y tienes que lijarlo por lo que sea. Bueno, pues tú te coges un palito, le pones cinta de doble cara, le pegas aquí lija alrededor y utilizas ese palito para usarlo lijando esa parte con cuidadito para poder quitarle rebabas que tengas, ampliarlo o hacerlo más grande o cualquier historia. O sea, siempre hay trucos de esos que se pueden utilizar a la hora de emplear lo que tenemos a mano para fabricarnos la herramienta que nos hace falta. O sea, no se trata a veces solo de comprar herramientas, sino con lo que tenemos ahí a mano hacerlo. Yo, por ejemplo, he utilizado limas y les he pegado lijas y las he utilizado para lijar zonas en las que, por ejemplo, la lima no llegaba o no me era suficiente y necesitaba un grano más grueso, o al contrario, o que eran muy gruesas y me arañaban y necesitaba un grano más fino, y entonces he pegado alrededor una lija mucho más fina de agua y he hecho este invento que os digo, pues por ejemplo con limas lo he hecho y es súper útil, por ejemplo. Yo lo que estoy pensando con pinceles viejos que ya También, no tienen efectivamente, pelo, pues sí. usar, quitarle la parte de metal y usar la madera. Pero también os digo, por ejemplo, que eso sí que lo he visto usar y va muy bien también, es con la parte del pincel, pero lo que es cortar así a ras, por ejemplo, y pegar en el circulito que os queda, pegar una lija plana ahí. Y diréis, ¿y eso para qué vale? Es que eso yo lo he visto hacer para sitios
inaccesibles, por ejemplo, que están dentro de algo y no llegas, entonces poder meter el palito es así y lijar con esa superficie plana que has dejado aquí y ese circulito tan pequeñito que te ha quedado ahí, ahí pegarle una lija y lijar en sitios, ya os digo, cosas así o de figuras a lo mejor muy específicas, que a lo mejor tenían un hendido hacia adentro y en ese hendido no entraba nada para lijar. Pues entonces he visto gente que ha hecho, como estaba diciendo David, el truco del pincel viejo, pero en vez de pegarlo aquí en la parte esta del pincel, porque esta parte nota, en lo que es cortar un trocito y en esa parte del circulito que queda después de cortarlo, pegar lija ahí y usarla como un boli, por así decirlo, para lijar zonas chiquititas en las que no llegabas por lo que sea y así has conseguido acceder a ese sitio o incluso a lo mejor una parte que está más exterior, pero necesitas hacer un lijado muy preciso porque tienes que lijar, por ejemplo, el pómulo de una figura que sea que la que hay una gotita de pegamento, pues te haces una lija de precisión con el mango de un pincel impresionante también. O sea, si esto es todo, utilizar la imaginación y los recursos que tenemos para hacernos cosas y al final podemos hacernos 5.000 tipos de herramientas que nos pueden complementar todo esto que hemos estado utilizando y tal. Bueno, conforme a la lija, perdón, se me ha olvidado deciros antes que luego también tenemos estropajo y tenemos estropajos de aluminio también. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que, o sea, digamos, la diferencia de uno y de otro, por ejemplo? Pues que, por ejemplo, os voy a enseñar que tengo este estropajo de aluminio también. El estropajo yo lo he utilizado muchísimo siempre porque el estropajo al principio cuando está usado sin usar, tú sacas un trocitín y lijas y es como una lija un poquito gruesa, pero no araña. Pero lo bueno que tiene es que tampoco araña, pero quita un poquitín más las rebabas. Y conforme se va haciendo viejo y lo vas utilizando un montón, se va suavizando y llega un momento en el que pule más que lijar. Y entonces esto es súper bueno para cuando quieres a lo mejor una manchita, a lo mejor te ha salido algo en la pintura y lo quieres quitar, pues lo puedes quitar perfectamente con esto y no te cargas todo el trabajo de pintura. Quitas cosas muy precisas de pintura o defectos que han quedado, motas o cosas que te han caído, los puedes quitar. Y luego, como sabéis, pues la consalida lana de aluminio, que la consalida lana de aluminio, sobre todo para figuras metálicas, pues es imprescindible. Esta tiene un grano gruesísimo y Sí, 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 esa de fregar cacerola. sí, justo, y si te das cuenta, mira, los pelos pues, parecen los cables de Terminator más que los pelos. Pero bueno, esto simplemente para que lo vierais. Esto es súper grueso y esto no vale. Pero que es lo que son la lana de aluminio que tiene, que es como el estropajo más o menos, sobre todo esto se utiliza para lo que son las figuras metálicas. Y en la figura metálica es más complicado utilizar lijas y cosas así, entonces la lana de aluminio va muy bien para la rebaba y todo esto y la superficie pulirla de cara a pintarla para que la pintura agarre mejor, quites las impurezas que le han quedado en el proceso de fundición y que puede hacer que la pintura no llegue a agarrar bien y tal. Y pegarle un lijadito siempre viene bastante bien, dejar la superficie niquelada. Y yo creo que más o menos de sus cosas así de corte y todo esto estaba así más o menos listo todo. Luego de herramientas, por ejemplo, que yo tengo en la caja, que aquí a mano y que siempre me gusta tener, por ejemplo, siempre, por ejemplo, tengo escuadras que Escuadra de vienen metal siempre. siempre, esto es imprescindible además, de estas que son por aquí súper gruesas y que pesan una barbaridad, entonces cuando tú la dejas en el sitio, se quedan en el sitio. E incluso si tienes que sujetarla con un gato o con cualquier cosa, con un No sargento de se te esos deforma. chiquititos, no se deforma, no se mueve, efectivamente, se queda ahí y te vale para poner las piezas ahí sin ningún problema, en que se quedan ahí sujetas y tal. Y luego, bueno, pues siempre tengo ahí, como la tengo aquí a mano, pues voy tirando así de cosas que me van surgiendo aquí por ejemplo, pues para sujetar piececitas también, pues estos son un sargento de estos que hay. Bueno, esto, a ver si encuentro aquí una pieza que pueda sujetar algo, porque claro, ahora la cosa es poder encontrar, bueno, por ejemplo, quieres sujetar alguna cosa así y este es un tipo de sargento de estos que se pone así, aprieta de aquí y te sujeta la pieza, por ejemplo, a la hora de mientras se secan, si fuera esto estuviera compuesto de dos partes, pues mientras se seca y todo esto, pues esto es lo bueno que tiene. Si tienes que pegar un par de... Es que lo digo porque creía que íbamos a ir peor de tiempo y si no, sí que me hubiera preparado para que vierais, por ejemplo, cuando vais a sujetar dos piezas que se tienen que pegar, las pones aquí y como hemos hecho aquí,
pondrías la cara A y la cara B y las sujetarías las dos aquí, y una vez que las sujetaras de aquí a aquí, pues aprietas de aquí, y esto se queda haciendo presión y ya no tienes que quedarte tú sujetando, y esto hasta que esté seco. Y esto una vez que está seco, pues una vez que está seco, tiras de aquí, se caen. Las piezas se han quedado pegadas y no has tenido que estar tú 4 horas ahí sujetando, que eso es un rollo macabeo. Esto es de goma, no daña las piezas y van pues estupendamente. Esa herramienta no la conocía yo, ¿eh? Pues sí, pues estaba de muerte. Y la hay en muchos tamaños, que la hay en más tamaños. Que las hay, estas las tengo así siempre más las hay. Las hay en largo, las hay en pequeño, o sea, decir que tienes aquí bastante, o sea, es O bastante sea, yo versátil. conozco los sargentos, pero los sargentos, sargentos. Sí, sí, correcto, sí, sí. Pues esto, pues este es una herramienta bastante maja y que, pues, os digo, bastante versátil a la hora de pegar las piezas grandes y tal, pues viene bastante bien. Pues Esa quitas no ahí, la tengo que buscar yo. sí, sí, pero esto te quita tener que andar sujetando ahí de mala manera las piezas y cosas así. Luego, bueno, me imagino que todos tendréis también unas tijeritas de esta de tipo electricista, Esas son duras. o estas son durísimas. Y esta, bueno, pues yo las he utilizado para todo, para cortar de papel, para cortar plasticar, para cortar de todo. Cuando no tenía a mano otra cosa para cortar de las grapas, esto es de lo más versátil que hay. Pero bueno, también esto, como son de electricista, pues tienen aquí una parte esta para cortar ahí cablecitos finos y pelarlo. Bueno, más que nada para pelar, sobre todo, el cables. Y bueno, pues lo único que tienen que estas son muy duras. Podéis tener unas un poco más ligeritas que esas y tampoco pasa nada. Y luego, Sí, bueno, otra cosa. yo tengo una de costurera, que Sí, también son duras. sí, también esa van estupendamente. Y luego diréis, bueno, ¿y tú qué era lo que te metes así normalmente? ¿Va a tener ahí tus jeringas ahí metidas? Bueno, pues esto no sé si lo soléis utilizar o no. Yo utilizo, Pégate más a la pared que no se ve. sí, perdona, Ahí. sí, hay veces que no me doy cuenta de que... Pues las jeringuitas estas yo las utilizo bueno, que tengo todavía un montón de un tiempo que estos, no me acuerdo cómo se llama, ese parina, me parece que eso, no me acuerdo lo que era. Heparina. Sí, la parina que esto es cuando vas a estar mucho tiempo quieto para que no te coagule la sangre, cuando me operaron de las rodillas. Y tal, pero esto lo bueno que tiene es que estas jeringas que tienen esto de cristal, esta parte, y la jeringa, lo que es la aguja fundida aquí, estos son los mejores aplicadores de cianocrilato que he encontrado yo en mi vida. Esto, para aplicar cianocrilato, esto es una barbaridad. Y para meter pintura en los aerógrafos. Sí, sí, también cosas así, efectivamente. Pues esto yo sobre todo lo he usado para eso, yo sobre todo lo he usado para aplicador de cianocrilato en sitios chiquititos. Porque además lo bueno que tiene es que estas, cuando ya empieza a hacerse pegote de cianocrilato aquí, coges con el mechero, se lo acercas un momentín y hace chisporrotea un poco, quema todo el cianocrilato y se queda otra vez nueva y lista para el uso, para seguir utilizándolo. Y esto, ya os digo, que esto es un aplicador de cianocrilato impresionante. Cuando acabas, la cierras aquí para no pincharte en la caja y tienes ahí tu aplicador de cianocrilato bestial. ¿Y qué más cosas tengo yo por aquí? Que os puedo así enseñar aquí más o Yo con menos. estas últimas estoy flipando, ¿eh? Y con las últimas adquisiciones de estas. Bueno, luego, sí, bueno, brocas. Las brocas no sé si Sí, utilizaréis broca, muchas berbiquí. o poco, pues efectivamente, con lo hemos visto antes con la bailarina esta o con el berbiquí este que es un poquitín más, que es una bailarina pero tamaño Pilsen industrial. Bueno, pues siempre conviene tener una cajita de brocas de estas surtidas, pero bueno, que estas desde en Amazon a 1000 sitios, estas las encontráis. Y estas, pues eso, vienes a tener desde un 0,25 hasta un 1. Y yo tengo de más porque hay veces que me han hecho falta más tamaños, por el tema Sí, de o que no ahora, sabes dónde la dejas o que te sale más barato comprar una caja que una broca. justo efectivamente. Y entonces, pues bueno, pues tengo medidas más grandes y tengo estas son de medida americana, por ejemplo, y estas que son de medidas normales, pero bueno, estas son desde 0,6 a 2,4. ¿Por qué? Pues porque, hombre, como he hecho también cosas de modelismo un poco más grandes y tal, pues hay cosas que me han interesado tener más medidas y ya está. Tampoco hay ha sido mucho más que eso. Y luego, bueno, como tener, bueno, los que lo conocéis perfectamente, esta herramienta la conoceréis perfectamente, que es el sacaboca de las hojitas, famosas que es otra cosa que es curioso e interesante tener en la caja de herramientas, porque Sí, esto yo te sí tengo ahorra, que echarme el ojo a algunos. sí, pues esto te ahorra una pasta.
en hojitas y en cosas así. Esto te dedicas a recolectar hojas en otoño y un día que estás ahí aburrido viendo la tele porque están poniendo alguna bazofia de esas que suelen poner, pues te lías aquí a hacerte hojas y hojas y hojas ahí, te Y en llenas. otoño, y en cualquier época, por las verdes también las perforas. Sí, Sí, sí. claro, todo, todo, sí, sí, efectivamente, justo. Y entonces tienes ahí de 1000 colores y de 1000 cosas. Y esto, Y si pues, es tienes a un... niños pequeños, se las dejas a ellos y que hagan lo que Bueno, quieran hacer más hojitas. efectivamente, sí, lo haces en plan competición, que es lo mejor que puede haber. Y los Y niños se entretienen y encima te hacen el trabajo. sí, sí, y todo el mundo feliz en la casa con eso, ¿eh? No Ahora me hay... acusan de explotación infantil, pero bueno. Que puede ser, que puede ser. Luego este aparatito, que yo no sé si lo conoceréis o no, esto se llama Punch and Die, que esto es para hacer bocaditos de plasticar. Pues este cacharrito es curiosete, porque la verdad es que, bueno, pasa que llena tanto esto, bueno, sí, lo puedo mover un poco mejor. Que deja Casi hasta tengo que el... hacer el 2.0. Sí, sí, sí. Bueno, pues este aparatejo, del cual tengo aquí dos modelos diferentes, tengo uno para hacer tuercas hexagonales y tengo uno para hacer circulitos redonditos. No sé si aquí lo veis bien o no. Este es el de los circulitos redonditos con sus aplicadores y el de las tuercas hexagonales con sus aplicadores correspondientes. Aquí lo veis estupendamente. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo? Pues que si quieres hacerte un vehículo, por ejemplo, Orco, que le vas a poner ahí remaches, tuercas y de todo por medio, pues sabéis que muchas veces si vas a comprarte tuercas de fotograbado, te vas a comprar tuercas de algún tipo de las que hay hechas o de las que te venden y tal, pues a lo mejor te sale más caro y te pones a pensarlo y decir, espérate, pues le voy a poner nada más que 2 tuercas porque si le pongo más, pues resulta que entonces esto me vale una pasta. Entonces, ¿esto qué pasa? Que estos aparatos que los tienes aquí para siempre, pues si te quieres hacer, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Cualquier cosita, un agujerito aquí para... Mira, dice Pablo que está ahí. Buenas noches, Pablo, que no te he dicho antes nada, perdona. Bueno, para Pablo Hermoso. Que eso los estoy buscando él y son muy caros esos juguetitos. Sí, suelen ser. Estos a mí me costaron menos hace tiempo porque la marca esta, que se llama Steam Model, esto tenía un precio bastante asequible, pero es que los que hay ahora sí que es cierto que se van un poco de precio. Entonces, pero esto, yo qué sé, una compra en plan club en algún sitio, en si alguna asociación o algún tipo de cosas, si sabe o se va a tener, se tiene cuidado y si la gente lo cuida y hay, digamos, confianza o así entre un grupo de gente, pues te compras ahí, haces una compra conjunta y te quitas ahí, digamos, un poco el peso de tener que comprar un aparato estos ahí de acero bueno, o sea, para amortizarlo realmente tienes que hacer unas cuantas de estas, ¿eh? Pero bueno, que sí, que se termina amortizando también, eso sí es cierto. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacerte una, espérate, un poco más chido. Te vas a hacer, por ejemplo, eso, te quieres hacer un remachito, te quieres hacer cualquier cosa así, pues te pones esto aquí, le metes aquí un viaje aquí, patabum, y te sacas aquí tu remache y tienes aquí la piececita hecha igual y con las tuercas hexagonales lo mismo. Tú coges aquí tu tuerquecita hexagonal. Si esto realmente en el fondo, sí es cierto que el único, digamos, inconveniente que puede tener, pues que como inversión, pues es un poco más caro que otro tipo de cosas, ¿no? Pero claro, realmente, por ejemplo, si te gustan mucho los orcos y te vas a liar a hacer un montón de cosas con orcos y vas a andar, digamos, tuneando todo lo que estás haciendo ahí con ellos, pues llega un momento en el que al final te sale rentable, ¿sabes? Voy a hacerlo aquí. Puedes hacer, por ejemplo, igual, te llegas aquí, metes para hacerte tu toquecita, hasta pum, chim, pum. Dice Pablo que si vas a usar un montón de Y aquí. piezas en tus maquetas y demás, sí, pero para otra cosa es Sí, sí, complicado. justo, sí, sí. Pero bueno, por lo menos para que veáis el funcionamiento y veáis lo que es. Sí, no tiene Que mucho misterio, pero justo. Pero bueno, ahí pues, para alguien que a lo mejor le guste tunearse mucho las cosas, pues bueno, pues ahí tienes un juguete más ahí para el que poder decir, pues voy a ahorrar para él y no me lo voy a gastar en otra cosa. Así que bueno, pues este es otra de las cositas que tengo por aquí. Y ya, bueno, este martillo, que es un martillo, este me lo compré en los 20 durillos también. Esto aquí tampoco.
Y esto lo bueno que tenía 7.000 millones de recovecos aquí. Sí, justo, que si tenía aquí, estaba con una matrioska. Aquí tenías 4.000 destornilladores aquí y tal. Pero bueno, resulta que los destornilladores estos al final no los he usado en mi vida. O sea, casi me hace una... normales. Claro. Y esto pues casi me fue una molestia, porque de hecho tuve que sellar aquí con teflón y cerrarlo ahí con un gato ahí a lo animal para que se me dejara de... porque bailaba. Como era de bronce se deformó y al final bailaba y entonces no podía casi ni utilizarlo. Entonces, bueno, pues para usarlo al final pues tuve que hacerle ahí una chapa y todo. Y ya no tengo así mucho más que enseñaros de herramientas que yo tenga en la caja, porque ya lo otro que No, si no, a mí me ha dejado loco. Sí, pues mira. Yo tengo que hacer como Robert, mi lista de la compra. Para el futuro. Sí, bueno, y siempre, como siempre, por supuesto, una brochita para limpiar. Que eso siempre sí, está claro. lo llevo, siempre una brochita para limpiar. Esa de 50 céntimos en el chino. Efectivamente, justo, ni más ni menos. Y luego, bueno, pues masilla de este estilo o de la de Vallejo acrílica. Esta me gusta porque esta agarra muy bien. Esta sobre el plástico agarra, que es impresionante, porque va con acetona. Yo es que cojo la de acrílica porque como la meto y después con el pincel viejo húmedo claro, la pongo donde yo quiero. Sí, pues y sí. limpia muy bien. Sí, no, desde luego. No, sí. Vamos a ver, que yo digo que esta la he usado mucho por el rollo de que agarraba muy bien y puedes hacer capas muy gruesas. Y luego esto, por ejemplo, con un poquito, le echas un poquito de acetona para diluirla un poco y le echabas arena y para simular barro pegado a las cosas y a las maquetas y todo esto quedaba estupendo y tal, pero vamos, que es lo único que yo usaba esta. Pero también tengo de la acrílica nuestra, he tenido de la acrílica de Vallejo, he tenido un montón de ellas acrílicas que también van estupendamente y son menos engorrosas, porque esta sí que es un poco engorrosa de que una vez que ha secado hay que lijar y ya no la puedes quitar. Y en cambio lo que tú dices, la otra mientras está de la otra manera le pegas con el pincel y la dejas niquelada. Así que bueno, limpia muy bien. Sí, justo. Y ya pues más o menos esto es lo que tengo de herramientas en la caja de trabajo. Así espero más o menos que esto os sea útil, por lo menos alguna de ellas, y que os haya podido un poco parecer interesante y a lo mejor incluso incorporar algún tipo de herramienta de esas ahí a vuestros quehaceres ahí modelísticos ahí con vuestras figuras y vuestros trabajitos que queréis hacer y que vayáis a hacer. Y es más, yo reto a si hay alguien que tenga herramientas que no hemos visto por aquí, que nos lo ponga. Mira, si lo pones por mi Instagram y me etiqueta, te haré pasar la foto para que veas cosas nuevas, ¿vale? Sí, correcto, sí. Que vamos, que seguro que hay cosas que tiene por ahí la gente que no uso yo normalmente, porque claro, yo con lo que ya os he enseñado siempre me ha ido bien y ya tampoco he investigado muchísimo más. Sí he visto alguna vez que me han enseñado cosas modernas, cortacírculos y cosas así, porque sí, esto es lo único que espera, lo único que sí que tengo por aquí abajo. Pero es que lo he usado muy poco, porque los círculos grandes no he hecho mucho. Sí, Pablo, has enseñado los dos taladros manuales que tiene. Ah, sí. Pues tenía, pero bueno, ahora sí que no sé dónde los tengo. Tenía un Si están por cortacírculo. medio de ahí, no los busques, están ahí abajo. No, sí, donde. No, bueno, pues iba a enseñar esto, pero esto es otra cosa. Y tal, pero que lo que es de. Sí, los taladros los tengo aquí. Los taladros están aquí y aquí. Estos dos son los taladros que suelo utilizar. Esto, por ejemplo, que veis que es material así impreso, pero ya esto es una herramienta específica, esta la uso para hacer chapa corrugada. Entonces, esto pones encima de aquí, la que es un trocito de estaño, por ejemplo, o yo como uso mucho los tapones de vino, así de la botella de vino, que esto va estupendo. Entonces, este tipo, es que esto sí que tendría que hacerlo de impresión 3D, esto me dice un chaval que conocía y que ya no se dedica a esto, entonces ya estaba más complicado. Pero esto simplemente era poner esto aquí y empezabas aquí a pasar aquí. Pero bueno, tiene que ser bien sentado y bien puesto, porque si no andamos apañados. Pero esto, lo pones aquí. ¿Tienen todos tamaños diferentes o son los mismos tamaños? Tengo dos. Si lo haces sin precipitación, como lo estoy haciendo ahora con un poco de precipitación, no. Pero esto lo vas haciendo así y al final pues te haces aquí. Es que yo me sé un truco, pues eso también lo está mirando, que si tienes los dos tamaños iguales, sí, encaja pues, uno encima del otro. Sí, lo haces así y lo puedes hacer así. Eso lo hacía con uno de antes. Lo que pasa es que como con este no lo he probado,
pero posiblemente sí que funcione. El coger y apretar los Claro, dos. como es latón y demás, eso se forma fácil Sí, y lo hace, va a dejar apretar. sí, lo que pasa es que hay que apretar con más ganas de las que he apretado yo. Pero teniendo así los dos estos, yo lo que antiguamente con el otro que tenía, lo hacía así, haciendo así uno sobre el otro. Eso te iba a decir. Entonces sí que Como terminas. patina sobre los estos, se hace el corrugado directamente. Sí, se hace así, ahí va haciendo ahí el curvadito y todo esto. Estos son, bueno, pues las herramientas, esto que me lo hizo un amiguete, ya lo digo que me imprimió unas y ya está, pero bueno, esto tendrían que imprimirlo. Esto, de hecho, no sé si lo vendía bien o no. No tengo ni idea si habrá alguna casa que comercialmente comercialice o venda así este tipo de herramientas para hacer las chapitas Hombre, yo corrugadas, pero... conozco el de Green Stuff, pero eso lo tiene para hacer la masilla. Ah, es verdad, sí, justo, correcto, sí. Y Pero solo, ese solo vale para la masilla, porque es como goma. sí, sí, justo. Este sí, este igual, este era, hacía apretar así y te hacías ahí. Pues todas las chapas corrugadas que te hacían falta en el mundo mundial. Estaba chulo, pero esto está, es una de las cosas que he usado. Esto lo que no encuentro es el cortacircuito, no lo encuentro. Esto sí que no se puede parar. De todas maneras también os digo. Ah, ya lo encontré. Esta herramienta es. Esto es un cortacírculos para hacer círculos de plasticar cuando te hace falta, pues yo que sé, para mil cosas. Un compás de toda la vida. Efectivamente, justo. Lo único que tienes ahí, en vez del compás, tienes ahí una cuchilla y el compás ahí. Entonces esto lo pones encima de la lámina de plástico. Tienes que empezar por narices en 1 centímetro y ya vas en medidas pares 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 centímetros. Entonces, por ejemplo, te quieres hacer un círculo de 2 centímetros, pues lo seleccionas ahí, lo pones, pinchas en el plasticar, cortas, pasas varias veces así y al final te sale tu circulito de 2 centímetros. De 2 y tienes hasta 15 centímetros que puedes hacer un círculo. Y esto, pues bueno, pues está curioso. Es una herramienta aquí curiosa que no sé si alguno, si la habéis visto, me imagino que la habréis visto esta, la mayoría de la Yo no gente, la había visto nunca esa. ¿no? Pues este es un compás de corte y te puedes hacer circulitos pues, para mil cosas que te puedan hacer falta. Para hacerte Sí, una he torre, visto para... los compás de toda la vida que tiene para ponerle un pincho, pero no Sí, con cuchilla. pues sí, este con cuchillita, tienes ahí tu cuchillita, está bastante afiladita y tiene aquí dentro tienes recambios del, de la cuchilla esta, tienes aquí recambios ahí dentro. Entonces tú coges con esto y te lo vas poniendo y vas cortando aquí. Por eso, de hecho, está bastante afilado, por eso viene con la caperuza esta para tenerlo cubierto. Y bueno, pues es útil para esto. Pues si te quieres hacer unos circulitos para cortar ahí, para hacer lonchas de circulitos para, ya os digo, ¿vale? Para cuando te quieres fabricar o hacer cualquier cosita circular, pues viene bastante bien también conocerlo y saber que está ahí. Y además que estos no son caros, ¿eh? Estos cacharros nunca han sido demasiado caros y ahora mismo están a precios bastante competitivos. O sea que si te va a hacer falta, pues es otra herramienta aquí que tienes más para poder aquí trastear. Y ahora Menos mal mismo, que me toque ver el vídeo para editarlo y subirlo al otro lado para ir haciendo mis apuntes. sí, sí, sí. Y ya más cosas ya no tengo, pues bueno, tengo ahí unos palillos, tengo unas gomas, César, pero ¿qué bueno. micrófono estás usando? El de la cara, El de la porque, cámara, vale. Pues cuando te alejas y te agachas, que se deja de vídeo a lo se te mejor. deja de oír. Ah, ya, vale, vale, sí. Pues sí, no, bueno, no os preocupéis que no me alejo mucho. Que ya no hay mucho más que sacar, ¿no? Sí, efectivamente, ya no tengo así mucho más que andar Vale, pues sacando. vas al punto final, a la parte del otro lado. Muy bien. Yo lo que espero es que más o menos os haya parecido interesante y hayáis podido ver alguna cosa que os pueda ser útil y sobre todo sacaros de algún atolladero en un momento dado que podáis tener alguna duda, alguna cosa y que sepáis ahí cómo más o menos lo podéis resolver y cómo lo podéis hacer y sacarlo y sacar para adelante el proyecto. Pues lo he dicho, muchas gracias César por esta clase, como ha dicho Pablo, esta masterclass que nos has dado de herramientas. Nada, ya ves, gracias a vosotros, como siempre, por aguantar ahí la turra y eso, que sobre todo con que os haya sido medianamente didáctico, me doy por satisfecho de que hayáis podido sacar algo en claro de todo este batiburrillo que hemos dejado aquí, aquí encima. Mira, te está diciendo que hay dice Pablo que muchas gracias por sacar tu caja de herramientas. Ya ves, no, yo tan contento de sacaros aquí tanto chiche. Así además me viene bien que ahora lo coloco todo en condiciones.
y ya lo deja todo colocadito para poder seguir trabajando. Efectivamente, justo, sí. Pues lo dicho, muchas gracias César y muchas gracias a todos los que habéis estado por el chat acompañándonos y los que vengáis en el futuro. Y nos vemos en el siguiente vídeo, así que chao.